Noches. Buenas. Me cambian de aula, no sé si son más, menos, pero supongo que seremos más o menos lo mismo. Un poquito menos. ¿Un poquito más? ¿Menos? Menos. De cuando arrancan, las estadísticas marcan que el 30% o 40% se baja. No. Eso no se lo dijeron. Yo cuando doy la primera clase, pues no pude venir a la primera clase, siempre doy como una clase de marketing de nuestra clase y lo que digo es eso, que más o menos se va del 30, entre el 30 y el 40, pero de los que quedan, el 90% le va bien en el examen. O sea que esa es la buena información, o sea que si resisten hasta el final es muy probable que les vaya bien. Igual siempre está ese 10%, o sea, si resisten solo por resistir y no estudian, no le va mal. Pero digo, eso lo que marcan más o menos los números. Así que fuerza con eso, parecen muchos textos, son muchos textos, es una materia como todas las que tienen intensivo, concentrada. Entonces, pero bueno, entonces hay bastante para leer, pero las clases sintetizan ya después de tantos años. Yo arranqué hace 9 años con este curso, así que bastante. Y los chicos que me acompañan también deben tener 6, 7 años en el curso, así que también entiendo que sintetizan bastante bien lo que se da en los textos, ¿tá? Si bien fuimos cambiando un poco los textos y demás, creo que con la clase tienen una muy buena base, ¿tá? Y el texto les sirve como complemento, así que es totalmente aprobable la materia desde ya, ¿tá? Lo que pasa es que ahora en el intensivo antes no era así, ¿no? Pero ahora se pueden anotar en 2, ¿no? Ah, ¿no? En verano. En verano. Ah, en verano sí, en invierno no. ¿Por qué la distinción? O sea, las virtuales en verano arrancan tipo en enero, por ahí ya como que te habilitan el campus y empezás. Porque arrancás un poco antes, entonces capaz que Claro, tenés como más tiempo. comprimís, claro. Bueno, entonces si es la única que están haciendo, no hay excusa. Bueno. Profe, le hago una pregunta, ya que antes de arrancar. ¿Sí? ¿Ayer fue? Sí. Ok. Ayer que vimos... ¿Y SLM que vieron? Sí, todas esas cosas, matemáticas, gráficos y demás. Eso, tipo, a nivel final, vamos a hacer algo así. De ISLM es muy probable que entre una pregunta. Más tema... teórica, no tan... No, matemática no, o sea... Ese gráfico. Matemática siempre les complementa para explicar por qué los gráficos, por qué son las curvas, por qué tienen una tendencia negativa, positiva. No mucho más. Pero no se le va a pedir hagan un cálculo matemático de... Si a ustedes les sirve en la justificación explicar por qué las curvas son de esa manera, es como un agregado. Pero lo central en ISLM es que sepan cómo se mueven las curvas, por qué. Como siempre, como les dije, creo que la clase pasada o la otra, está el curso apuntado a que ustedes se vayan de acá y entiendan más o menos cómo funciona la economía. Entonces, si le diéramos de memoria una fórmula, se la van a olvidar enseguida. Así que la idea es que no, es más que nada para que ustedes entiendan de dónde nace eso que hace la justificación teórica Hernán. Pero lo más importante es que ustedes vean la curva IS, la curva LM, por qué se mueve, se aleja o se acerca del origen, por qué se mueve a la derecha o a la izquierda, como lo quieran ver. ¿Cuáles son los motivos que hace que la IS se mueva o la LM se mueva? ¿Y qué pasa cuando se mueve? E identificar cuáles son las políticas que la hacen mover. Típica pregunta de examen es que decimos, no sé, hay un aumento de las jubilaciones de un día para el otro de un 50%. ¿Eso qué pasaría? ¿Cómo se mueven las curvas ahí? Aumenta el gasto público. ¿Cómo? Aumenta el gasto público. ¿Y entonces qué se mueve? La LM a la derecha. No, la IS, La IS a la derecha. claro, o se aleja del origen, como lo quieran, o sea, crece la IS. Entonces, bueno, ¿eso qué va a traer? Va a traer otro punto de equilibrio, ¿no? ¿Ustedes qué tienen en los dos ejes? Interés y ingreso, exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo punto de equilibrio? Exacto. Entonces eso es lo que tienen que identificar. ¿Dónde puede estar la trampita? ¿Dónde puede estar la trampita en esas preguntas? Supongo que lo debe haber visto con Hernán ese ejemplo. Por ejemplo, la quita de retenciones, ¿lo vieron o no? ¿Cómo operan las retenciones? ¿Qué son las retenciones? Mal llamadas retenciones en realidad. ¿Cómo serían? Bien llamadas. ¿Cómo saben? Derechos de exportación. O sea, cuando vos exportás, te cobran un impuesto. ¿Eso qué sería estrictamente? ¿Un qué? Un impuesto. Si yo tengo una reducción de un impuesto, ¿qué política es?
Expansiva, correcto. Estamos de acuerdo, ¿no? Aumento del gasto o disminución de impuestos es una política expansiva, política fiscal expansiva. Bueno, yo les digo entonces que mañana reducimos las retenciones. Ustedes, ¿qué me dicen qué es eso? Lo acabamos de decir que es expansiva. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿Nadie duda? ¿Nadie? Depende, volvemos a los casos de las paradojas, tal vez queriendo expander. De nuevo, mañana sale el ministro de Economía, Massa, que parece que va a anunciar aumento de los impuestos a la importación, ¿no? Mañana parece que se anuncia eso, así que prepárense. Si que tienen que comprar algo importado, aprovechen algún hot sale de la noche porque mañana van a subir todo. Aprovechen ayer. Entonces, claro, hot sale no hay, digo, que aprovechen y se metan en internet y compren algo importado. Entonces, si yo aumento las disminuyo los derechos de exportación, o sea, lo que pagan de impuestos los exportadores, ¿eso es una política fiscal expansiva? No. ¿Por qué no? Porque cuando aumentas... En teoría dijimos que sí. Ahora vos decís no, ¿por qué? No, porque pensé que cuando aumentabas el impuesto quiere decir que eso es expansiva. No, acá bajamos el impuesto. Hagan de cuenta que bajamos las retenciones a las exportaciones o los derechos a las exportaciones. ¿Es una política fiscal expansiva? Puede que suba el precio de los productos y que baje el consumo. Muy bien, eso es correctísimo. No van a exportar todo, no van a Pero, nada. bueno, también, pero a lo que vamos es más allá de las implicancias, que están muy bien las dos que dijeron, a lo que vamos es, ok, hay una caída de impuestos, entonces tendría que haber un aumento del ingreso, como ustedes me dijeron que se movieron. Es cierto, hay un aumento del ingreso, ¿por qué? Porque los exportadores se van a quedar con más dinero. El tema es cómo se vuelca eso en el resto de la economía. Por ejemplo, si vamos a hacer, siempre lo llevamos a los extremos, no quiere decir que la economía funcione así. Si todos los exportadores, en vez de volcarlo eso al gasto, se quedan con ese ahorro que tuvieron de impuestos, no me genera nada la economía. Al revés, en la economía argentina te genera una puja por el dólar, se ahorran en dólares. Entonces, ¿qué es lo que tienen que entender del ISLM? Es un modelo teórico que trata de explicar una realidad. Obviamente yo les digo baja el IVA, seguramente aumenta el consumo inmediatamente, ¿no? Entonces el ISLM respeta un poco la realidad. En cambio, si yo le quito un impuesto y vamos a hacer de cuenta que el campo son todos ricos, no es así tampoco. Vamos a hacer de cuenta que son todos ricos, el problema es que automáticamente eso genera un aumento del ahorro, pero no se vuelca a consumo. Vamos, entonces es una política fiscal expansiva en la teoría, pero en la práctica podemos dudarlo, o esa fuerza de la expansividad que tiene, la podemos poner en duda. Algo expansiva puede ser. De hecho, hay un año, ahora no me acuerdo exactamente cuál era el año, antes lo decía, creo que 2016, sí, si no me equivoco, sí, el año 2016, cuando se bajan las retenciones al campo, pasó de varios años consecutivos que el auto más vendido en la Argentina, ¿saben cuál era? El Gol. No sé si sigue siendo, pero bueno, en su momento hasta el 2015 el auto más vendido era el Gol. Y en el año 2016 automáticamente quedó otro auto como auto más vendido, que fue la Hilux. O sea, eso marca la pauta de, ok, ¿dónde se fue? O sea, hubo más consumo, sí, pero hubo otro tipo de consumo. Vamos, que hay que ver si es tan expansivo. No sé dónde se hace la Hilux, ¿es acá? No. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces no está tan mal dentro de todo. Pero a lo que vamos es, ese cambio en el comportamiento del consumo es en función de a quiénes afectás con los impuestos. Todo lo que es el sistema tributario es muy sensible a esto. Por eso nadie lo modifica y por eso es un desastre que tenemos. Es un parche, un parche, un parche. Sí. En el modelo hay varios supuestos. Por ejemplo, la no variabilidad de los precios. Claro. En el caso de sacar las retenciones, podría haber un aumento de precios, se podría decir. Sin lugar a dudas hay En el aumento. modelo analizado, No. Por eso lo que nosotros decimos, como en todos los modelos, eso sería expansiva y hasta ahí. exacto, sería expansiva. A corto plazo, porque el modelo se basa a corto plazo. Por eso, ustedes en el modelo, según el modelo, tienen que poner que es expansiva, eso no hay duda, digamos, la teoría lo marca así y listo. Ahora, nosotros no nos vamos a quedar con eso, porque si no les estamos enseñando un modelito y no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, si viene una pregunta por ese lado, ustedes lo que tienen que responder es, bueno, ok, lo que piensan, digo, en definitiva, pueden poner ejemplos, pueden poner lo que quieran, eso obviamente es siempre plena libertad, pero sí hay pleno consenso entre todos los economistas que es una expansiva analizarlo. ¿Cuál expansiva? No es lo mismo que bajar el IVA, insisto. Si uno baja el IVA, repercute en toda la población en general.
Ya sé que nosotros pensamos que, ¿no? Pensemos en cambios bruscos, ¿no? Si el IVA mañana es el 5% en vez del 21%, los precios, si bien para nosotros es difícil pensarlo así, debieran tender a bajar, o por lo menos subir menos, ¿estamos? Si no lo queremos ver a la baja. ¿Por qué? Porque es un impuesto que nos repercute a todos. En cambio, las retenciones es a un sector que generalmente, y no es por acá, dije, supongamos que son los más adinerados, no es que lo son, pero sí actúan en el sector que tiene mayores márgenes en Argentina. Mayores márgenes, ¿por qué? Por las ventajas comparativas que vimos con Ricardo. O sea, es el sector más productivo de la Argentina y el campo. Entonces es lógico que haya un mayor excedente ahí. Por eso se les cobra retenciones. ¿Estamos? Profe, ¿está bien entonces que lo relacionemos con la propensión marginal al consumo o no? Sí, claro, Podría ser. totalmente. Claro, lo Porque pueden relacionar y decir... Habían dicho que en una sociedad en la que todo el mundo ahorra es como que no... Exacto. La política de expansión no... Exacto. De hecho, ese podría haber sido uno de los motivos por los cuales a Macri en el 2016 se le va mucho la compra de dólares y después termina incurriendo con el pasar de los años en la deuda del FMI. Porque al liberar las cuentas de dólares no es solamente por una bajada de retención, en general. Todos pasamos de poder comprar, creo que era el tope de $10.000, pasamos a $2 millones por día. Eso era una barbaridad que lógicamente mucha gente lo aprovechó y compraba dólares muy económicos. Y eso hizo que se disparara la demanda de dólares porque no teníamos suficientes dólares. Eso se postergó, deuda privada y demás, y después se termina en el FMI, que siempre es el prestamista de última instancia. Que siempre que caemos en el FMI decimos que la tasa es mejor, pero en realidad es porque no te alcanzaron los dólares para, ¿no? Para abastecer la demanda que tenés. Eso fue lo que terminó ocurriendo en el gobierno de Macri. Ocurrió lo mismo en el menemismo, pero la diferencia fue mucho mejor administrado, vamos a decirlo así. No fue digamos, al mantener el tipo de cambio 1 a 1, lograban cierta estabilidad. Y aparte, logró un éxito la convertibilidad, que es mantener la inflación en cero. Vamos, o sea que no se logró durante el Macri. En definitiva, no es lo mismo a quien el sistema tributario es muy complejo, el modelo es muy simplificado. Entonces cuando uno dice, bueno, ok, hay una quita de impuestos, ok, es expansivo. Bueno, en la realidad, ¿y qué fue lo que pasó en el 2016? De hecho, no hubo un aumento considerable de consumo. Y después otra cosa más que ocurre es, se le quitaron impuestos al sector exportador. ¿Y cuánta generación de empleo hubo a partir de esta quita de impuestos? Cero. No hubo empleo nuevo en el campo. Hemos generado como nuevo. O sea que en realidad no fue una política expansiva en términos de toda la economía. No generó mayor demanda laboral, no generó un boom de consumo. Está bien, alguno podría decir, bueno, porque quizás sí se consumieron más Hilux, pero se consumieron menos pan. El pan ese año, en 2016, si no me equivoco, subió un 100%. Producto de la baja de la retención, porque aparte acuérdense que hay un doble efecto en las retenciones. Nosotros no lo vimos, pero lo digo rápido. Las retenciones tienen un doble efecto. En realidad no solamente recaudás con la retención, o sea, generás mayores ingresos para el Estado, sino lo que generás es que tu precio en el mercado interno sea más bajo. ¿Por qué? Acá es donde viene la cuestión que a veces cuesta entenderlo. Cuando uno aplica una retención, un impuesto a la exportación, lo que hace es que el precio en el mercado interno sea más bajo. ¿Por qué? Porque al exportar no pagas el impuesto y es un costo menor para el productor. Exacto, muy bien. Entonces, ¿no? Si yo exporto algo a $100, me cobran un impuesto de 35, son $65 que yo percibo como productor. Alguno me dice, bueno, está bien, pero acá en el mercado interno lo puedes vender. Bueno, está bien, suponete que lo quieras vender a 80, ¿no? No quieras venderlo a 65. Entonces vos te parás en el puerto al tipo que va a exportar y le decís, che, te pago 65 por esto. ¿Y el tipo qué va a hacer? Te lo va a vender naturalmente, ¿no? Porque es lo mismo que va a percibir si lo exporta. Entonces, las retenciones, y esto no es que más allá de este ejemplo gráfico, lo que quiero decir es, las retenciones hacen que el precio interno disminuya de los bienes. Pero como les dije, ¿cómo les nombré el precio? En dólares se los nominé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una devaluación, el precio interno también sube de los bienes exportables. Entonces son dos grandes variables para determinar el precio interno. La retención que tengas de los bienes exportables. La retención que tengas más el tipo de cambio que tenés. Vamos, si vos tenés una devaluación del 200%, te va a costar el doble. Sí. Es muy motivo, por ejemplo, cuando dicen, pero si eso se produce acá, ¿por qué aumenta como aumenta el dólar? Claro, correcto. Si es un bien exportable, va a aumentar. Fíjense los vinos, no sé si a mí me gusta mucho el vino, pero van a ver que los vinos que se exportan, la carne que se exporta, los cortes que se exportan y demás, suelen ir acompañando el dólar casi automáticamente. La energía, por eso también se podría decir. La energía también, por eso los desbalances de las empresas energéticas, porque
justamente les conviene salir a exportar y no... Hay, digamos, distintas maneras de mantener el precio interno. El modelo de la carne es distinto, por ejemplo. Se da cupo a exportación de carne. Es un modelo más ineficiente en términos de los precios de mercado interno. Porque si vos pones un cupo, el problema que tenés es que ahí estás desincentivando la producción. Vamos, o sea, te dejan exportar hasta una cantidad. Y el resto, bueno, lo tenés que vender en el mercado interno. Y hay que ver si no te conviene producir solamente para el cupo y no para vender en el mercado interno. En fin, las retenciones en ese punto son más eficientes. Vos exportás a un determinado valor, te cobran un impuesto y a medida que ese impuesto que te cobran es a cuánto lo vas a vender en el mercado interno. La devaluación también influye en esto. Entonces, ¿por qué aumentó el pan un 100% en el año 2016? Bueno, producto de que se bajaron las retenciones y producto de que se devaluó. O en realidad, digamos, ¿cómo es que le dicen ese eufemismo? Bueno, el tipo de cambio tendió a ser el tipo de cambio de mercado, vamos a decirlo así. ¿Se acuerdan del 2015, al cierre del 2015, al cierre de la etapa kirchnerista? El dólar oficial estaba a 9,80, 10 pesos aproximadamente, y el dólar blue estaba a 15. Vamos, cuando asume Macri lo que hace es unificar el tipo de cambio y se unifica alrededor de los 14. Salta a 16, después 15, más o menos, después termina en 14. O sea, ¿cómo? Una apreciación. Sí, es una apreciación. Sí. Sinceramiento, es la palabra. La que usan generalmente para decir que es el sinceramiento del tipo de cambio. Bueno, ese sinceramiento del tipo de cambio lo que produjo fue que el pan subiera mucho más de lo que hubiese subido en otras circunstancias. ¿Por qué? Por este doble efecto. Por una caída de las retenciones al trigo y por una devaluación de la moneda. ¿Se entiende, no? Quedó claro para todos. O sea, en pesos, el trigo aumentó el precio. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se dice, y cuando en política siempre se promete eso, porque el sector del campo es muy fuerte, se dice, bueno, vamos a sacar las retenciones y demás. Bueno, acuérdense que de la ecuación completa del sector que exporta. La ecuación completa es que si yo devalúo, ya obtengo unas ganancias mayores en pesos. Entonces, si yo devalúo y saco retenciones, es un aumento fenomenal de esos bienes. Vamos, pues son las dos variables que se manejan. O sea, por lo general, de hecho, ¿por qué nacen las retenciones? Volviendo un poquito para la historia, ya nos metemos en el tema de hoy. ¿Por qué nacen? Las pone Lavagna, el ministro de Duhalde, no fue una invención del kirchnerismo, fue una invención de Duhalde, en la cual, como se había dado una devaluación general, que salíamos del 1 a 1, pasábamos al 4 a 1, después se estabilizó en 3 a 1, era una devaluación del 400%. Entonces, una devaluación del 400%, ¿qué lleva? Hola, profe, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, chicos. ¿Cómo pasar a contarles a los chicos esos segunditos algo que pasó acá en la FAU que es bastante grave esta semana? Son 2 minutos. 2 minutos, está en medio de la clase. Dale. 2 minutos. Sí. Gracias. Hola chicos, somos Lincana Roja. Bueno, queríamos contarles, como dijo mi compañero, algo bastante grave que pasó acá en la facultad el martes. Nosotros estamos haciendo una actividad en apoyo a la lucha que están llevando adelante en Jujuy y en contra de la represión allá. Y las autoridades en un espacio mandaron la seguridad de la facultad a agredirnos, a hostigarnos, a sacarnos los carteles, incluso uno de ellos llegando a pegarme y a revolearme el celular para que no pueda seguir filmando. Esto por suerte quedó grabado, pero me parece que es completamente inadmisible que manden a la seguridad a agredirnos físicamente por estar difundiendo ideas, algo que es completamente válido y que evidentemente no quieren que pase. O sea, las autoridades y Nuevos Espacios son de Juntos por el Cambio, que están con Gerardo Morales, que apoyan la represión en Jujuy, que viene teniendo incluso allanamientos, detenciones a estudiantes, el ingreso de la policía allá en las universidades, algo que está prohibido, y no quieren que se exprese debate al punto de que eliminaron las elecciones del centro de estudiantes de forma completamente antidemocrática en la Facultad de Derecho con patobicas, en una asamblea truchísima. Los patobicas volvieron a los estudiantes que querían ingresar a votar y acá en la facultad hicieron una asamblea que no fue convocada un día sábado con la facultad cerrada para decidir autoextenderse del mandato. O sea, no quieren que se exprese ningún tipo de debate de los problemas que tenemos, incluso, no sé, los laburos precarios, la falta de horarios o lo que pasa en el país. Y vemos eso de que quieren silenciar una campaña en apoyo a la lucha que están llevando allá en Jujuy. Nosotros también estamos difundiendo nuestras ideas, nosotros somos un frente izquierda. Este año incluso nuestro principal candidato en la ciudad es un docente históricamente perseguido por el gobierno de Larreta. Así que vemos que también, bueno, son los mismos que acá nos agreden, nos hostigan. Y bueno, estábamos comentando esto y haciendo el mayor repudio posible, o incluso docentes llamaron a repudiar esta situación. Estamos pasando unas planillas para quienes quieran firmar en contra, donde está el QR con el video del hecho que pasó, para quienes quieran verlo, así que lo dejo por acá, el que no quiere firmar puede pasarlo. Y bueno, eso, pidiendo el máximo repudio para que esta situación no vuelva a pasar más.
Gracias, profe, gracias, chicos. Chicos, buenas noches. Bueno, en definitiva, estábamos diciendo, las retenciones, rápido, así ya nos metemos con Friedman. Las retenciones, ¿quién las instala? Las instala Lavagna cuando era ministro de Economía de Dualde. O sea, no le instala el kirchnerismo, ¿no? Le instala Dualde. ¿Y por qué lo hace? Porque con una devaluación del 300%, lo que ocurre es que se genera un excedente para el sector exportador muy grande. ¿Vamos? O sea, piensen que es como si le aumentaran 300% el sueldo. ¿Vamos? Es un montón. Pero es una transferencia fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Lavagna ahí? Dijo, bueno, ok, como hay una devaluación tan grande y una transferencia de recursos para el campo, lo que hago es cobrarles un tributo por cada exportación, para que los precios tampoco se me disparen internamente tanto más. Igual se dispararon, ¿no? Pero de todas maneras, la inflación en el año 2002, o sea, después de la salida de la convertibilidad, fue nada más que el 40%. O sea, fíjense, un 300% de devaluación y nada más que un 40% de inflación. ¿Vamos? Lo cual, hoy en día, para cualquier político sería una ganga. Cualquier candidato a presidente querría que pase eso, que haya una devaluación fenomenal, que ganás competitividad y nada más tenés un 40% de inflación. Bueno, eso ocurrió en el año 2002. Lo que pasa es que la parte mala es que fue a costa de mucha pobreza y de una recesión fenomenal de la economía. ¿Vamos? Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces ahí nacen las retenciones y después se quedaron. ¿Vamos? Como para aclarar. Bueno, vamos a lo que vamos a ver en la clase de hoy, entonces. Bueno, perdón, lo hice el M, me fui, pero creo que está... Sí, bueno, listo. Sí, o sea, identifiquen que es un modelo que trata de reflejar la realidad y que la realidad puede ser otra. Por sus diversas complejidades. Materia positiva por estas cuestiones. Hay que ver siempre cuando uno toca un impuesto, ¿a quién afecta? Vamos, por eso hay impuestos progresivos y regresivos. ¿Tuvieron impuestos ustedes, no? Sí. ¿Con materia no todavía no? Sí. ¿Algunos sí? Bueno. ¿Vieron regresivos y progresivos lo que vieron? Sí. Bueno, ¿cuáles son los progresivos y cuáles son los regresivos? Los progresivos sería que a medida que más ganás, más tenés que pagar. ¿Tenés que tributar? Sí, los regresivos al revés, ¿no? Exacto. Sí, nosotros vimos el tema del impuesto a las ganancias, te decían que por escalas y demás. El impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Vos tenés más, pagás una alícuota mayor. Vamos. Bienes personales es un impuesto progresivo también. ¿Cuál es un impuesto regresivo? El IVA, por ejemplo, ¿no? Todos pagamos el 21%. A todos nos afecta igual. Vamos, o depende del producto, puedes pagar 10,5, o puede estar exento de IVA. Pero quiero decir, esas son las parámetros generales. Entonces, no impacta de la misma manera qué tipo de impuesto uno afecta. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver Friedman. Vamos hasta la clase que vieron conmigo, vieron Keynes. Llegaron a tener la clase de los clásicos, ¿no? Sí. ¿Y Marx también? ¿La vieron todas juntas? Es todo en una, ¿no? Sí. Porque en la cursada regular son dos clases. Bueno. Bueno, como vimos en Keynes, Keynes escribe para, de nuevo contexto, la crisis del 30, ¿no? Crisis de depresión, caída de precios, o sea, deflación, caída del ingreso total, crisis en términos de desocupación, de desempleo a nivel en los países centrales. Y Keynes da una respuesta para esa crisis. Por eso tuvo bastante popularidad dentro del ambiente académico las propuestas de Keynes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, fueron transcurriendo los años, de la década, aproximadamente de la década del 50 hasta el 70, se considera la época de oro del sistema capitalista. Vamos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Básicamente hay un gráfico ahí, que lo estuve viendo bastante en detalle porque lo puse en el libro, que lo hace Max Rosser, que está a favor del libre mercado y demás. Es un economista de la Universidad de Oxford, donde se ve cómo se da la caída de la pobreza en el mundo. Vamos. Bueno, en el momento que más cae la pobreza a nivel mundial son en estas dos décadas, del 50 al 70. Vamos, se da una caída bastante profunda de la pobreza a nivel del sistema capitalista. ¿Esto qué lleva? Bueno, lleva a distintas interpretaciones, ¿no? O sea, ¿por qué cae la pobreza? Bueno, cada uno va a hacer su propia interpretación de por qué esto ocurre. Lógicamente, en materia de que había lo que se va a llamar políticas del Estado benefactor, o sea, un Estado que interviene, políticas más asociadas al keynesianismo, el keynesianismo sale bastante fortalecido esta cuestión. Entonces era bastante regular, bastante común en todos los países del mundo
que apliquen políticas de estímulo a través de la intervención del Estado. ¿Estamos? Esto también, como hicieron comentarios la otra vez, también produjo, de hecho, también estados autoritarios en distintos países y demás. O sea, el Estado vuelve al centro de la escena. ¿Estamos? O llega, digamos, por primera vez dentro del capitalismo a tener un rol preponderante, digamos, el Estado. ¿Qué ocurre? Bueno, todo este estado de bienestar empieza a tener sus límites. Sí. ¿Qué tal, profesor? ¿Podemos pasar 3 minutos? Acaban de pasar, porfa. Okay. Si quieren, vengan en una hora. Dale. Dale. Gracias. ¿Hay elecciones? No, pasa que sí, el otro día yo estaba llegando a la facultad y se estaban agarrando a las piñas literalmente a la izquierda, pero estaban violentos de verdad ellos, o sea, muy violentos, por eso, o sea está bien, sí, los pasaron a sacar, pero ellos estaban violentísimos. Ahí dijeron que no había elecciones. Yo No, pensaba igual que no. había. No. Bueno, porque... Bueno. ¿Por dónde me hace parar? Entonces, las dos grandes décadas, sí. ¿La época de 50 a 70? 50 al 70, hasta inicio del 70. Es entre la crisis del 30 y la crisis del petróleo, que es lo que vamos a ver hoy. En definitiva, el capitalismo, podemos decir que cuando hablamos de una época de auge del sistema capitalista, donde los países crecían y les iba en general a todos los grandes países bien, ocurrió entre estas épocas, ¿no? Acuérdense que también del otro lado teníamos a la URSS. Esto también es un gran motor del Estado benefactor. ¿Por qué? Porque esto no es que lo dice la URSS o algo por el estilo. Obviamente cuando vos tenés enfrente el mundo estaba dividido en dos, ¿no? Eso lo deben haber visto en alguna otra materia. Estaba la URSS de un lado, el sistema capitalista del otro, y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, sí, si el capitalismo era un libertinaje absoluto y generaba pobreza, ¿qué problema teníamos? Bueno, que el fantasma rojo podía traer a algún que otro país a que se pase al otro lado. Entonces el capitalismo, vamos a decir así, se volvió más, con una cara un poco más humana, trató de generar un Estado que distribuya bienestar, vamos a decirlo así por de alguna manera, y eso hizo que se debilitara en gran parte también la URSS. O sea, ¿por qué? Porque el sistema capitalista fue mucho más virtuoso que el sistema económico de la URSS. Igual hay que estudiar más de la URSS, tampoco que la URSS fue todo un desastre como se plantea, de hecho tuvo un crecimiento aún más grande la URSS que Estados Unidos, es un dato que se sabe poco. En la mayoría de las décadas que la URSS creció más que Estados Unidos, o sea que la máxima potencia. Lo que pasa es que la URSS estaba interpretada como que era la segunda gran potencia del mundo y no es verdad, o sea, arrancó de muy abajo. O sea, la Rusia zarista era muy muy pobre, ¿no? Y la URSS logró posicionar al país en una posición predominante, ¿no? Si bien obviamente con cuestiones de violaciones a los derechos humanos terribles, ¿no? Estamos hablando en términos de sistema económico, ¿no? Ya no quedan prácticamente defensores de la URSS porque bueno, igual de Lenin sí, del comienzo sí, ya de Stalin no hay prácticamente defensores de Stalin porque fue, digamos, terrorismo de Estado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, como sistema tuvo, digamos, también sus virtudes y su crecimiento como sistema económico. En definitiva terminó cayendo en los 90 y por eso de los 90 en adelante, ¿qué hace el capitalismo al no tener competencia? Bueno, se vuelve un poquito más cruel, ¿no? Se libera un poco más, consenso de Washington, lo vamos a ver al final de la clase, entonces ahí ya no había competencia, entonces las cosas se pasan un poquito más ligeras, no hay tanto cuidado de que menos tiene, digo que bueno, no, ahora es el capitalismo en serio y llegamos hasta los días de hoy, ¿no? Así que por eso la competencia es buena, digamos, cuando dicen que la competencia es buena, en este sentido se cumple. Bueno, en definitiva, volvemos. En la década del 70 empieza a surgir otro problema y empieza a nacer lo que es la crisis del petróleo. Bueno, la crisis del petróleo tiene, como toda crisis, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Pero básicamente, en lo concreto, lo que ocurre es que el precio del petróleo aumenta de forma abrupta. Ahí podría pecar de simplista, porque uno podría decir, no, en realidad lo que pasa es que cae el valor del dólar. ¿Por qué cae el valor del dólar? Bueno, porque pierde su conversión al oro. El patrón oro, con respecto al dólar estadounidense, se rompe. Vamos, Estados Unidos no respalda más su moneda por oro. O sea, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Estados Unidos referenciaba la emisión de su moneda o sea, el circulante, a la cantidad de oro que tenía como reservas, ese patrón se rompe,
¿no? Como acá en Argentina que tuvimos la convertirá, al revés, los pesos que emitíamos tenían que estar respaldados por dólares. Bueno, la conversión se rompe en Estados Unidos y eso es lo que hace que naturalmente los Estados Unidos, como principal comprador de petróleo en el mundo, para los productores de petróleo, el dólar valiera menos. ¿Sabemos por qué? Porque decían, bueno, ok, vos me das los dólares y yo después contra qué los cambio. No los puedo cambiar contra el oro. Entonces ya tengo un problema. Entonces lo que hacen es naturalmente el petróleo que le venden se lo venden más caro. ¿Quién era Nixon ahí, no? ¿El presidente de Estados Unidos? Sí, en el 74 hay que chequear, no me quiero equivocar. Creo que en el 74 estaba Nixon, sí, sí. Yo con los presidentes de Estados Unidos soy muy malo, pero no sé por qué me cuestan un montón. Pero sí, creo que sí. Entonces, ahí lo que ocurre es que se produce un aumento en dólares, medido en dólares, del barril de petróleo. ¿Y esto qué trae? Bueno, trae un problema central. Primero, que era una economía todavía más dependiente de lo que somos hoy del petróleo. ¿Sabemos por qué? Porque ahora hay energías alternativas, en fin. Hay un mayor cuidado también del medio ambiente, de los bienes que consumimos con plástico y demás, que en ese momento obviamente no existía en lo más mínimo. Entonces, ¿eso qué produjo? Bueno, produjo un aumento fenomenal de los precios. ¿Por qué? Porque todos los bienes que nosotros consumimos llevan petróleo, entre comillas. ¿Por qué llevan petróleo todos los bienes que consumimos? Por el transporte, muy bien. ¿Estamos? O sea que todos los bienes para ser transportados requieren de combustible. Entonces esto trajo una crisis de otro tipo, inexplorada hasta ahora en el sistema capitalista, que es una crisis inflacionaria. Y en todos los países del mundo. De nuevo, trazando el paralelismo con lo que hablamos antes de las retenciones. Si vos sos productor de petróleo, ¿también aumenta el costo de transporte? Depende de tu política, pero en principio sí. ¿Por qué? Porque tu precio internacional del petróleo que vos podés exportar aumentó. Entonces, si vos no haces un desdoblamiento de ese precio, vamos a llevarlo al extremo, ¿no? ¿Alguno fue a Venezuela? No. Bueno, si alguno, yo fui a Isla Margarita, es una vez de vacaciones, y lo que me llamaba la atención era que costaba más caro, ¿no?, el agua que cargar la nafta del auto. Ahí claramente había un desdoblamiento, ¿no? Venezuela tomó esa política, no lo estoy poniendo como ejemplo de nada, por supuesto, tomó una política de desdoblar ese precio. Entonces, ahora, lo bueno que tenía es que tenían precios realmente muy baratos de bienes, en transporte no les incide en nada, ¿estamos? Pero, bueno, igual en el momento yo fui, fue en el momento de Chávez, que no era un momento tan caótico, pero ya se veía esa situación. Entonces, lo que vos tenés es que podés desdoblar el precio y poner un precio interno y otro precio externo, ¿estamos? Pero por lo general no ocurre eso. En el mundo capitalista tenés el mismo precio. Bueno, entonces eso lo que lleva es que aumentaron todos los precios de los bienes de la economía. ¿Estamos? Aparte, porque si uno quiere decir, bueno, vamos a hacer de cuenta este ejemplo de Venezuela. Vamos a hacer de cuenta de Venezuela en esa época, en el 70, hubiese aplicado esta política. Bueno, bárbaro, vos podés decir, che, controlaron el precio porque el quilombo fue con el petróleo, se terminó. No, el problema es que Venezuela también compra insumos intermedios o bienes finales producidos en otros países donde sí el petróleo le costó más caro. Entonces la notebook que venden en Venezuela ya viene con aumento de precio. Entonces en definitiva no puedes escapar, no es que es un solo bien. Ese es el problema, ya lo vamos a ver en la clase de inflación, que el problema no es que se te dispara un precio y ya está, sería hermoso si así fuera, pero no pasa eso. Lo que pasa es que se te expande, ¿no? Y entonces te genera esta ramificación de aumento de precios que repercute en toda la economía. ¿No? La inflación es eso, es el aumento generalizado y sostenido de precios. ¿No? Entonces, lo que tenemos es esta crisis inflacionaria. Por ende, cuando uno va y quiere encontrar respuestas a esta cuestión en la década del 70, va a agarrar los libros de Keynes y ¿qué se encuentra? ¿Que Keynes nos habla de la inflación? No. ¿Keynes habla de un contexto parecido a este? No. Entonces, las políticas keynesianas quedaron en desuso en la década del 70. Naturalmente fue así. Como quedaron en desuso las de Marshall en la década del 30. ¿Se acuerdan que vimos los neoclásicos? Entonces, ¿qué escuela cobró mucha importancia y relevancia? Lo que vamos a llamar la Escuela de Chicago. ¿Por qué? Por la universidad. ¿Y quién estaba al mando, digamos, de esta Escuela de Chicago? ¿O quién era el representante más conocido? Milton Friedman. Vamos. Que ya venía escribiendo acerca de estos temas y que planteaba y ponía en el centro de la escena que la inflación era el máximo de los males. Vamos, o sea, según Milton Friedman, lo peor que le puede pasar a una economía es tener inflación. Y obviamente, y esto
esto como ocurrió, que vimos con Ricardo, con Smith, y acá pasa con Friedman, con Keynes, siempre para tratar de instalarse cada uno de sus economistas, hace una crítica exhaustiva a la anterior. Cuando uno lee a Friedman, ve una crítica persistente sobre Keynes. Vamos. ¿Por qué? Porque él no va a decir que la crisis del petróleo en definitiva es porque la OPEP, los países productores de petróleo, aumentan los precios, sino que va a decir que es a causa del descontrol generado por el keynesianismo. ¿Vamos? Descontrol de qué? De emisión monetaria. ¿Vamos? Entonces, a partir de este análisis, él hace una crítica bastante exhaustiva a las políticas keynesianas. Y propone varios cambios, digamos, a esa economía keynesiana. Bueno, los cambios son bastante radicales. Él trata de tomar de varias cosas, digamos, en varios aspectos, la política, digamos, el pensamiento neoclásico, o sea, el que rebatió Keynes, pero mejorado. O sea, no se queda con, ¿se acuerdan que vimos ahí algunas incongruencias del pensamiento neoclásico? Bueno, lo va a retomar y lo va a tratar de mejorar. Vamos entonces por parte, vamos a decirlo así. Bueno, mercado laboral, que era como el eje, ¿no? Subtítulo, mercado laboral, era el eje de Keynes, ¿se acuerdan? ¿No? Que era lo que más le preocupaba, él quería que haya pleno empleo, era lo que debía regir a la economía y llevar hacia una economía de bienestar, era justamente subsanar el problema del desempleo. ¿Se acuerdan que Keynes hace una crítica y dice, no, mirá, si yo lo pongo en un eje cartesiano, demanda laboral y oferta laboral, me da un punto de equilibrio, no habría desempleo, voy, me encuentro en una realidad, hay desempleo. Entonces la teoría neoclásica no me explica el mercado laboral. Entonces desarrolla otra teoría por la cual en realidad el mercado laboral depende de una variable exógena que es la demanda efectiva. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, ¿qué es lo que va a decir Milton Friedman? Bueno, no puede fingir demencia ante esto y no puede decir, che, no, mirá, tiene razón el neoclásico. No. Hace una transformación, toma parte de lo que hace Keynes. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, es cierto, hay un equilibrio, se genera un equilibrio, pero donde se genera ese equilibrio entre oferta y demanda laboral, no quiere decir que en ese equilibrio hay pleno empleo, va a decir Milton Friedman. Va a decir, en ese equilibrio, sin intervención estatal, lo que hay es una tasa natural de desempleo. O las siglas en inglés, NAIRU. ¿Esto qué querría decir? Va a decir, bueno, si yo dejo liberado el mercado completamente, el mercado laboral, lo que yo voy a tener es que naturalmente va a haber una oferta y una demanda por ese mercado laboral, va a suceder así naturalmente, si no intervengo como Estado eso va a ocurrir, pero donde se intersectan, donde va a haber un determinado precio y cantidad de empleados, lo que va a ocurrir es, eso no quiere decir que haya pleno empleo. Lo que va a ocurrir es que la economía se va a ajustar a una determinada tasa natural de desempleo. O sea que esa economía, por los recursos que dispone, tiene la capacidad de emplear una cantidad limitada de gente. ¿Vamos? Entonces esta tasa natural de desempleo es algo teórico, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, del 10%. Ahora, lo que voy a decir es, claro, esta tasa natural de desempleo, yo puedo estar por debajo de, por ejemplo, si supongamos que en la Argentina tengo una tasa natural de desempleo, según Milton Friedman, del 10%, ¿no? Y ahora estamos en un 6, no me acuerdo, por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con esos 4 puntos de diferencia? ¿Producto de qué son? Intervención estatal, exacto. Entonces, lo que va a decir Milton Friedman es, si yo artificialmente puedo bajar la tasa de desempleo. Vamos, no la natural, ¿eh? La natural es un concepto teórico, no la puedo bajar artificialmente. Por eso es natural. Artificialmente, ¿qué puedo hacer? Bajar la tasa de desempleo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir si yo interfiero para que esa tasa natural de desempleo baje? Voy a generar un problema. ¿Qué es? El acrecentamiento del Estado, o sea, yo solo puedo bajar por medio de empleo público. Puedo terminar y decir, bueno, lo llevo al ridículo, ¿no? Puedo decir, hay un 10% de desempleo, bueno, el 10% de desempleado lo contrato como empleado del Estado y solucioné todo el problema. ¿Vamos? Va a decir, bueno, esto va a traer muchos problemas. ¿Qué pasará si lo lleváramos hacia el extremo la situación? ¿Por qué no resolvemos el desempleo así? Inflación. Sí, fuiste al paso final, pero ¿cuál sería el problema antes de que haya inflación? Mucho poder de negociación y crecerían los precios, los salarios. Sos optimista, pero está bien. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Cómo le pagás? ¿Por qué manejas? Muy bien, ¿cómo le pagás? Entonces, ¿qué problema traería? Bueno, primero en el caso de Argentina que tenemos, no nos da un mango más el FMI nunca más.
ni no le podemos pagar y nos caemos en default porque el FMI te está diciendo que tenés que achicar el déficit y aumentarías tu déficit, ¿no? O sea que ya Argentina en este contexto sería inviable hacer algo así. Pero sin lugar a dudas vas a tener un problema de déficit fiscal. No es que el keynesianismo, eso también es importante destacarlo, yo hice todo un capítulo sobre esto porque es difícil. No es que el keynesianismo ignora el déficit fiscal, no es que hay unos que dicen vos podés emitir papelitos hasta el infinito y otros que dicen no podés emitir nada. No pasa eso. Lo que Keynes dice es sencillamente que para reactivar una economía vos podés caer en un déficit provisorio para estimular la economía, se acuerdan los animal spirits, etcétera, etcétera. Entonces quiero reactivar la economía, pero tiene que ser provisorio, no permanente. Argentina, por ejemplo, tiene un déficit prácticamente permanente. Estados Unidos ni hablar, hace 20 y pico años que está con déficit desde el 2000. Desde el 2000 que tiene déficit permanente Estados Unidos. ¿Eso es keynesianismo? No es keynesianismo, es cualquier cosa. No es keynesianismo, es otra cosa, no sé. Pongámosle otro nombre, pero no es keynesianismo. Keynes hablaba de déficit provisorios. Entonces, ¿qué pasaría si contrato a este 10% que tengo de desempleo? Lo contrato como empleo público, que genera un quilombo de déficit. Tiene un déficit fenomenal. Entonces no es una solución viable. Sí. Entonces el Estado puede interferir, pero de manera limitada para que no haya déficit. Ahí vamos. No, lo que propone Friedman, ¿me decís? No. Friedman va a decir que el Estado prácticamente no tiene que intervenir. Tiene que ser una intervención muy limitada. Pero básicamente, a ver, volviendo al empleo, ahora si quieren vamos un poco al rol del Estado en sí. Volviendo al empleo, lo que él dice es, yo tengo que tender a esa tasa natural de desempleo. ¿Por qué? De nuevo, por eso señalé la palabra que antes no salía, que era sinceramiento. Va a hablar de que tiene que sincerarse la economía. Y tiene que tender a esa tasa natural de desempleo. Que no podemos por medio del Estado estimular a que esa tasa de desempleo caiga. Igual lo pusimos en el extremo, la de contratar empleados públicos. Puede haber otras fuentes para hacer eso, ¿no? Si yo hago obra pública, como planteaba Keynes, también es una forma de distorsionar la tasa natural de desempleo. ¿Se entiende, no? O sea, hay una intervención del Estado. Incluso puedo hacer obra pública haciendo con contratistas, o sea que no es que el Estado contrata a los empleados, sino que los contrata un privado, pero en definitiva nacen del estímulo del Estado. O sea que también estoy trastocando la tasa natural de desempleo. Básicamente es muy difícil, no hay países donde no haya un trastoque de esa tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque siempre de una u otra manera los Estados estimulan a que haya más negocios, por lo general, o que se dinamice la economía. No hay ningún ejemplo de Estado que no intervenga en absoluto. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque los analicé uno por uno. No hay ningún ejemplo de país que no intervenga en la economía. No existe. Entonces, digo, porque muchos hablan de Singapur, que es el primero que está primero en el índice de libertad económica. Bueno, es un Estado dictatorial desde 1959, así que imagínense. Tiene una intervención del Estado que no puede ni mascar chicle en la calle. O sea que no hay un Estado que no intervenga. Tiene empresas estatales, el suelo de Singapur es del Estado en su gran mayoría, en fin, tiene una intervención vasta. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es que Milton Friedman plantea que esta tasa natural de desempleo es a la que tiene que tender la economía y el Estado tiene que retirarse para que quede expuesta esta tasa natural de desempleo. Ahora, la tasa natural de desempleo, él lo explica en el texto que tienen, lo explica, creo que es el texto que lo explica puntualmente eso. Va a decir, esto no quiere decir que es una tasa estática. Vamos, ojo con eso, porque no se puede confundir la palabra natural con que naturalmente es así, no se puede modificar. No, le va a decir no es estática. Lo que va a decir es una tasa en la cual la economía funcionando libre llega a una determinada tasa de desempleo. Ahora, ¿puede descender esa tasa de desempleo? Sí, va a decir Milton Friedman. ¿Cómo? Bueno, generando más inversiones, más negocios, generando más estímulos, seguridad jurídica, bajando la inflación, eso va a hacer que vengan más inversiones y que esa tasa natural de desempleo descienda. Pero en forma natural, no artificial. Distinto que con la intervención del Estado. ¿Pero cómo se generan inversiones sin intervención del Estado? Bueno, una de las maneras que sería, vamos a decirlo así, pero capaz que ustedes lo vieron en alguna clase, la década del 90, como para poner un ejemplo, no. Bueno, si supuestamente la teoría, bueno, ahí están los fundamentos de Milton Friedman que son distintos que los fundamentos de Keynes. ¿Se acuerdan que Keynes decía dónde voy a invertir? Cuando la eficiencia marginal de capital sea mayor a la tasa de interés, ¿no? Él va a decir que eso es la motivación de la inversión. Y para Milton Friedman, ¿cuál va a ser la motivación de la inversión? Totalmente distinta. Que haya seguridad jurídica,
O sea, cuando yo pongo plata nadie me la saque, no venga un Estado que me cobra muchos impuestos, no venga nadie que, ningún Estado que diga, che, no me gusta lo que estás haciendo y te expropie, ¿estamos? O sea, seguridad jurídica sobre mi capital y que no haya inflación. Y que haya bajos impuestos, o nulos, bajos o nulos impuestos. Entonces, lo que va a plantear Milton Friedman es, así se obtiene la inversión. Y ahí hay muchísimo debate, ahí hay muchos economistas. El otro día fui a un economista que se llama Alejandro Gaguero, muy bueno, que justamente marcaba, ahí hay mucho debate entre los economistas, infinito, acerca de si cobrándote menos impuestos hay más inversiones o no. Vamos. Hay toda una línea que dice que no es cierto que donde hay más impuestos hay menos inversión, más una línea más keynesiana, que dice en definitiva a mí no me importa cuánto me cobras de impuestos, me importa cuánto gano. Y hay otra línea que dice no, me tenés que cobrar pocos impuestos porque es más perdurable a largo plazo y demás. Acuérdense también que los déficits presentes, lo que va a interpretar la corriente de la Escuela de Chicago, lo que va a interpretar según Milton Friedman, quiere decir que van a representar impuestos futuros. ¿No? O sea, si yo tengo un déficit hoy, ¿cómo lo voy a compensar? Bueno, en algún momento alguien lo va a tener que pagar ese déficit. Entonces lo que voy a decir es, va a representar un impuesto futuro. Si representa un impuesto futuro ya es malo, ya es nocivo para Milton Friedman. Bueno, y de hecho él pone un ejemplo en uno de los textos que tienen, pone un ejemplo acerca de cómo se estimularía el empleo, creo que pone un ejemplo con una fábrica de sombreros, entonces va a decir, bueno, ok, yo fabrico 100 sombreros, no me acuerdo exactamente el número que él usa, y va a decir, bueno, ok, yo estimulo la demanda, ¿no? Pongo más dinero en la economía, y de golpe ese tipo que vende 100 sombreros pasa a vender 200 sombreros. Entonces, naturalmente, ¿qué va a hacer? Va a contratar un empleado más, porque vende el doble, haciendo cuenta de uno más, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ok, vende el doble, contrata otro empleado más, pero la ganancia que recibe el productor de sombrero, cuando va a la economía, se encuentra con que hay inflación y que entonces puede comprar lo mismo o menos que antes. Entonces, ¿qué va a hacer naturalmente? Va a volver a su fábrica, es el ejemplo muy gráfico que usa Friedman, va a volver a su fábrica y va a echar al empleado que tiene y va a aumentar los precios. Y va a volver a vender lo que vendía antes. Entonces, lo que va a decir es, lo que generás es, no generás un aumento del empleo, porque en definitiva, el aumento del empleo es solamente en el corto plazo, en el largo plazo no generas ningún estímulo y te quedas con una economía inflacionaria. O sea, el precio de los sombreros aumentaron, así como el resto de los bienes. Entonces lo que voy a decir es que el estímulo del Estado a la economía no tiene ningún sentido, no es positivo. Ni para el empleo ni para la economía en general. Bueno, eso en cuanto al empleo. Vamos. Después, en cuanto al rol del Estado, vamos a decirlo así, como ya anticipamos, él dice que va a tener que ser lo mínimo posible. Acá hay mucho debate en toda la escuela de Chicago, la escuela austríaca. Sería más o menos lo que vemos hoy de los libertarios y demás, un poco representan esta lógica que el Estado tiene. Ahora, siempre me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué corresponde, qué no? Bueno, justamente hay mucha disputa interna entre qué le corresponde al Estado o no. En lo que más o menos se ponen de acuerdo es que en la justicia y en la seguridad tienen que estar a cargo del Estado. Los que son ya más los anarcocapitalistas ni siquiera eso, ¿no? Dicen que hasta eso se podría privatizar y demás, hasta las calles se podrían privatizar y uno podría cobrar cuando uno pasa con una vereda, un determinado impuesto, sí. No, sí, tranquilo, si querés te pregunto. Sí. Esto que dicen ellos que el Estado solamente tendría que intervenir en la seguridad, ¿tiene más o menos que ver a con lo que llaman utilitaristas? ¿Puede ser? Sí, más o menos. Tiene ese sentido porque el utilitarismo es prácticamente los neoclásicos. Sí. ¿Se acuerdan que vimos la teoría utilitarista? Sí, más o menos se encuadra dentro de eso, o sea, una mínima intervención está acá. Pero ahí hay una gama amplia, ¿no? Por eso digo, Milton Friedman, no sé, no es que él se pone más en tema de seguridad y justicia, ¿no? Que también ahí, y educación, bueno, ahí empiezan con el tema de los vouchers, no sé si escucharon algo, con el tema de salud, lo mismo. En definitiva, ahí como, depende de quién escriba, va a ser el límite de qué corresponde al Estado y qué no corresponde al Estado, ¿está? Pero Milton Friedman como pensamiento va a decir que el Estado tiene que ser lo más reducido posible, ese es su concepto. Lo más reducido que vos puedas lograr.
Por eso decía, esto de las calles también es bastante interesante, o sea, llevarlo al extremo, ¿no? Decir, bueno, ok, entonces yo cobro un peaje, ¿no? Por cada calle que circula alguien, pero yo me encargo de mantenerla, de limpiarla y demás, y de tenerla linda, y entonces la gente pasa por mi calle y me paga un determinado valor. Si yo le cobro mucho, bueno, pasará por otra calle. Vamos a decir, que no haya bienes públicos. Sí, lo que no se explica ahí mucho es si justo te toca vivir entre 4 calles de otro y no puedes salir de tu casa, o bueno, ahí se dan todos esos debates teóricos interesantes. Pero bueno, en definitiva ese es el planteo. En fin, a lo que va Milton Friedman es que tiene que estar. ¿Por qué tiene que estar en estado reducido? No es porque piensa que. Primero porque por esto mismo que explicamos. Las inversiones van a venir cuanto el Estado menos intervenga, según la lógica, la ideología que tiene Milton Friedman. Pero, ¿por qué quiere un Estado reducido en definitiva? ¿Cuál es el objetivo final? Más allá de esto, que no intervenga es uno. Y la otra lógica es justamente la de los impuestos. Quiere que los impuestos sean lo menos posible, lo más reducido posible. O sea que fíjense, acá el objetivo de Milton Friedman, por eso lo destaco para que no se equivoquen, no es, ok, quiero que haya superávit fiscal. Él, de hecho, si uno le dijera, yo tengo superávit fiscal, no estaría de acuerdo. ¿Por qué no estaría de acuerdo con superávit fiscal? Porque puede ser todo financiado con altos impuestos. Exacto. Entonces, si vos tenés superávit, es porque estás cobrando muchos impuestos, te diría, ¿no? Porque te está sobrando plata. Entonces, si te está sobrando plata, ¿por qué no reducís un impuesto? Esa sería la lógica. Entonces, en realidad no es que quiere bajar los impuestos para desfinanciar y que haya déficit. No. Lo que dice es tenés que bajar el gasto y a su vez tenés que bajar la recaudación de impuestos. El Estado en su mínima expresión. Entonces, ¿los impuestos para qué van a servir? Bueno, para pagar la justicia y la seguridad. ¿Qué diría un marxista de esto? ¿Por qué la justicia y la seguridad? Para que nadie se rebele contra las empresas. Para el resguardo del capital, diría un marxista, ¿no? O sea, ok, lo único que te interesa en realidad que haga el Estado es que te asegure que tu capital nadie lo toque. Después todo lo demás, que pase todo. Si no se educa a la gente, si no tiene salud, no importa, pero sí que no me toquen el capital, que no se queden con mi casa ni nada por el estilo. Eso es lo que diría un marxista. A lo que vamos es, entonces Milton Friedman lo que va a plantear es, listo, que tiene que haber un Estado lo más reducido posible para que me cobren los impuestos lo más reducidos posibles. ¿Y por qué? Porque va a decir que justamente la inversión internacional, los flujos de inversión, van a ir a donde menos impuestos te cobran. Ojo, esto no es tan descabellado. Yo que me ha tocado presenciar muchos debates con gente que piensa bajo la línea de Milton Friedman, lo dicen fehacientemente, dicen, los flujos de capital van a los países que menos impuestos cobran. ¿Es cierto? Ni. A ver, ¿los paraísos fiscales reciben grandes cantidades de capital? Sí. ¿Cobran pocos impuestos? Sí. Ahora, ¿qué tipo de capital? Bueno, generalmente son guaridas fiscales, ¿no? Resguardás el dinero, no es que necesariamente es una actividad productiva. ¿Estamos? Entonces, ahí que hay es que te diría, no, la actividad productiva la haces donde vende más, donde gana más, no la vas a hacer un paraíso fiscal. Por eso es lo complejo de los paraísos fiscales, hay mucho debate con respecto a esto, parece un tema menor, pero no lo es. Diría que es uno de los problemas centrales del sistema capitalista, ¿por qué? Porque son países que reciben una gran cantidad de flujo de capitales que no se producen en su país. Entonces, de alguna manera estás desfinanciando a los países que te hacen ganar dinero y los estás poniendo en otros países donde no pagas ningún tributo. Y uno piensa, bueno, está bien, yo si tuviese mucha plata haría lo mismo, pero en definitiva lo que termina pasando es que terminás desfinanciando a los sistemas, entonces tenés crisis sanitarias como la que tuvimos de COVID, también en el primer mundo, por ejemplo, ¿no? Porque no estuvo exento, ¿no? El primer mundo de tener problemas en educación, en salud, problemas sociales importantes. Bueno, en definitiva esa es la tesis central de Milton Friedman. ¿Y qué va a decir? Digamos, no solamente el gasto del Estado lo tengo que reducir para cobrar menos impuestos, sino que el gasto del Estado tiene que ser lo menos posible porque es el que me genera inflación. Esto lo vamos a decir un poco por arriba, no vamos a explorar tanto porque vamos a tener una clase sobre esto. Pero podemos decir lo que es la fórmula. Tenemos el lunes la clase de esto. Bueno, entonces, como están bastante pegadas, tiramos un poquito más de información. Básicamente él va a tomar una teoría de un economista que se llama Fisher, que se llama la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, ¿qué decía la teoría cuantitativa del dinero? Es una fórmula, una identidad matemática, que lo que va a decir es las letras, le pongo las siglas en mayúscula. M mayúscula.
por P espera. No, dije mal. M por B corta mayúscula, perdón. MB, M por B mayúscula, es igual a P por Q. Todo mayúscula. ¿Qué? Sí. ¿Qué quiere? Ahora les digo qué quiere decir cada cosa. ¿La M qué es? Base monetaria. El circulante de dinero. B corta ¿qué es? La velocidad. La velocidad de circulación del dinero. Es igual a P que es precios y Q que es cantidades. Ahora le vamos a hacer un pequeño cambio a esa fórmula, sencillo. Ustedes saben que si le ponemos un multiplicador a cada uno de los factores, no alteramos la identidad, entonces le ponemos el triangulito de ahora en adelante, o sea el incremental a cada una de las variables. Entonces ponemos incremental de M por incremental de B es igual a incremental de P por incremental de Q. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y ahora vamos a aplicar qué es cada cosa. Ahora, bueno, tenemos el incremental de M que es emisión monetaria, ¿no? O sea, tengo una cantidad de dinero, si se incrementa, ¿qué es? Lo que emito. Vamos, emisión monetaria. Por la variación de la velocidad de circulación del dinero, esto no es más ni menos que eso, variación de velocidad de circulación del dinero, es igual a la variación de P. ¿Qué es variación de P? Inflación. Estrictamente sería inflación-deflación, pero vamos a poner inflación, que sabemos que la deflación es un fenómeno bastante raro. Por, vamos a decirle la producción de bienes nuevos sería estrictamente porque es variación de las cantidades producidas. Bueno, ¿qué pasa con esto de la variación? Bueno, si es la variación de algo que no se mueve, ¿qué podríamos decir ahí? ¿Qué podríamos hacer con ese factor? Eliminarlo, es una constante, podemos eliminarlo. Entonces lo que vamos a hacer es, la variación de la velocidad de circulación del dinero, ¿varía en forma recurrente? No. ¿Por qué no varía en forma recurrente? Bueno, cuando uno mide la circulación del dinero de hoy a mañana, nos vamos a encontrar con que no hay una variación de la velocidad de circulación del dinero. ¿Vamos? Cuando hay inflación, circula un poco más rápido, pero no hay saltos bruscos de variación de circulación del dinero. Entonces lo que hace es tachar ese factor. Vamos, la pueden pasar una línea así en diagonal y lo anulamos. Y del otro lado, la producción de cantidades tampoco pega saltos de un día para el otro. ¿Vamos? Son procesos más de largo plazo o de mediano plazo. Entonces también tachamos la variación de Q. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo nos queda la identidad? La variación de M es igual a la variación de P. ¿Vamos? O sea, la emisión monetaria es igual a la inflación. Esto, con algunos agregados más, algunas veces se pone un poquito más sofisticado, pero sí simplificado, es lo que sustenta la teoría de Friedman, que dice que la emisión monetaria genera inflación. Lo cual, fíjense, incluso tomando esa misma fórmula, ahí podríamos decir, no estamos diciendo que una lleva a la otra. También lo que podría estar pasando es que hay un aumento de precios y que eso lleva a un aumento de la emisión monetaria. Porque si hay aumento de precios, ¿qué hacemos? ¿Sí? Olvidemos la cuestión monetaria, aumentan todos los precios en la economía. Hay que emitir más billetes porque si no, no se hacen las transacciones, ¿no? O sea que ahí la causalidad tampoco está expuesta, pero bueno, Milton Friedman lo interpreta de una determinada manera y lo expone de esa manera. Entonces va a decir, si yo emito, si yo tengo un déficit fiscal, o sea, si yo tengo más gastos que ingresos, el problema es que voy a llevar a la inflación. Si yo llevo a un proceso inflacionario, el proceso inflacionario va a tener un grave problema, va a decir él, que es que se va a espiralizar. O yo tengo inflación, llevo a más inflación, y así sucesivamente, hasta que llego a una espiral hiperinflacionario. Vamos a darle la razón y a contradecirle un rato.
Si le damos la razón, podemos ver, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con una inflación de ¿cuánto? Perdón, el de Macri, ¿en cuánto terminó? Perdón, el de Cristina, ¿en cuánto terminó? 25% más o menos el último año, ¿estamos? ¿En cuánto terminó el de Macri? 50. ¿Cuánto está terminando el de Alberto? 100, 120. O sea que en definitiva Milton Friedman ahí diría, ven que tengo razón. Se va aumentando y en algún momento vamos a terminar una hiperinflación. Vamos a contradecirlo un rato. Bueno, en los 12 años de kirchnerismo no hubo fluctuación. No fue tan así. De hecho cerró con 25, llegó a tener 30 y pico de inflación. Vamos, no se da siempre en forma lineal así. Vamos. Pero bueno, digamos, son distintas formas de verlo. Por eso hay muchos seguidores de Milton Friedman, incluso en Argentina. El principal seguidor de Milton Friedman en Argentina es Cavallo, que fue el que instauró el 1-1. Hay muchos seguidores de Milton Friedman que vienen pronosticando hace 20 años que va a haber hiperinflación en Argentina y no pasa. Yo sé que estamos con inflación muy alta, pero la hiperinflación ya estamos hablando de otros valores. En el 89 estamos hablando de un 1000% mensual. O sea, por eso todavía calma, que todavía no llegamos a eso. Esperemos no llegar, pero quiero decir, son procesos realmente en los cuales la gente cobraba cada 15 días porque realmente la plata se desvanecía, ¿no? Los precios de las remarcaciones eran diarias, nosotros hoy nos quejamos porque hay remarcación, pero bueno. Igual es cierto, y fíjense la dinámica que tiene, que es medio incontrolable la cuestión de los precios. Por eso me parece que el dato que el último mes, si bien no es una baja sostenida, que por lo menos ceda un poquito, habla de que no estamos ante lo que podríamos decir un evento hiperinflacionario en puerta. Como sostienen varios economistas, dicen que sí, estamos en puerta. A mi entender, la hiperinflación la vamos a tener si se libera el cepo. Porque ¿qué es lo que ocurre ahí? Si liberamos el cepo. Si el tipo de cambio oficial no encuentra techo y se va para arriba, ahí sí tenemos un problema. ¿Vamos? Porque remarcamos en dólares. ¿Cómo? Un nuevo sinceramiento, por ejemplo. Claro, el problema es que el sinceramiento no te va a alcanzar. Porque vos fijate que el blue o los dólares financieros a través de ANSES y demás, se pisan. De vez en cuando hay intervención del Estado en la cual hace bajar esos dólares. El otro día justo discutía sobre ese tema. Entonces, ahí hay mucha controversia entre los economistas. De hecho, estaba discutiendo otro economista que decía lo contrario de lo que les voy a decir, pero digo, yo no sé si el tipo de cambio libre hoy, si lo liberás el oficial, se te equilibra en los 500. Como ya sería un desastre porque aumentaría todo al doble, ¿no? Prácticamente el doble. ¿Qué? Prácticamente el doble. Para mí incluso se podría ir más arriba. Igual con los impuestos no están bastante bajos. Sí, pero los impuestos... Creo que un 75, ahora vos compras algo. Sí, eso porque lo ves del lado de pequeño ahorrista, que está bien, o de turista, pero en realidad el dólar de las importaciones, que vamos a ver si mañana se modifica, el dólar de las importaciones sigue siendo el dólar oficial. El dólar de tus exportaciones, que es lo que más mueve la economía, sigue siendo el oficial. Entonces vos una devaluación, igual ya lo vemos el lunes con la inflación, lo que tenés es que te aumentan los precios internos. O bueno, es una de las teorías que vamos a ver si es tan cierta. Una consulta. Entonces el tema de la velocidad sería que se cobren los salarios más rápido o como... La velocidad de circulación del dinero, a ver, yo siempre el ejemplo que pongo ahí, que acá creo que no veo a nadie muy grande, es el ejemplo de los patacones. ¿Alguno tuvo un patacón? No, nunca. ¿O sí? ¿Te acordás? ¿Qué pasaba cuando tenías un patacón en la mano? Contale. No servía para nada. Bueno, no sé si no servía, te reunió el interés. Era más, qué sé yo. ¿Pero qué hacías vos cuando te daba un patacón? Un truque más que nada. Pero por eso, ¿qué hacías vos cuando tenías un patacón en la mano? Ibas a comprarlo rápido, te sí, sacabas encima. Cambiaba el toque, sí. Claro, Trataba de no tener. Exacto, pero eso. Era imposible a veces. Claro, era imposible porque había salarios que se pagaban con patacones en los supermercados. Sí. O te hacían, por ejemplo, parte con la plata, nuestra plata, y otra parte con patacón. Servicios no podías pagar. Claro. Estabas obligado a pagar un servicio. No, me parece servicios no podías. ¿Qué eran los patacones? Los patacones eran cuasi moneda. O sea, para no emitir pesos, que era lo que se hacía, se emitía otra moneda que tenía... Era más que nada para la comida, para... Exacto. Se usaba en los supermercados, te lo aceptaban. Entonces eso generaba que... Me iba a trabajar en un supermercado y cobraba tipo, en ese momento creo que 100 pesos o 150 pesos y 150 en tickets de patacones para usar en el supermercado. Trataban de pagarte lo menos posible, pero hubo una época que ya se pasaba. Pero los patacones, incluso, fíjese, para que no todos se lo saquen tan rápido, pagaban un interés. O sea, si vos los conservabas al dorso, decía, creo que era el 6%. Pagaban el 6%. O sea, si vos te lo aguantabas un año, te pagabas el... Ojo que
no estaba tan mal, porque a medida que se acercaba la fecha de vencimiento no era tan mal negocio entre Patagonia. El tema es que había que arriesgarse a que alguien te los cumple. ¿Por qué? Porque vos podés defaultear en pesos, pero es más fácil todavía defaultear Patagonia, porque nadie se va a quejar, digamos. O sí, se van a quejar, pero digamos, no corres ningún tipo de riesgo en términos institucionales. Entonces, lo que ocurría con los Patagones era eso, por eso yo cuando pongo el ejemplo de velocidad de circulación del dinero, pongo los Patagones. ¿Por qué? Porque vos tenías un Patagón y te lo sacabas de encima enseguida, no querías ni tenerlo. ¿Se puede asociar con algo de lo que vemos ahora, por ejemplo, este boom del consumo que se habla mucho de los recitales, los bares, los restaurantes, como que la inflación es tan alta, creo la más alta de los últimos 30 años, cada vez que tenemos pesos nos queremos gastar lo que sea? Sí, totalmente, sí. De hecho, sí, eso siempre ocurre en periodos inflacionarios. De hecho, porque uno siempre piensa que puede encontrar una oportunidad de algo que no ajustó. No sé, supongo que muchos sí deben estar en el sector comercial o en distintos sectores comerciales. Lo que pasa con los aumentos de listas es eso, las compras se dan muy justo antes del aumento de lista de precios, hay grandes compras, entonces eso genera stocks que después lo tratan de remarcar más y en fin, en definitiva, esa es la dinámica. El tema es cuando esa dinámica, por eso digo, si bien tenemos una inflación muy alta, no es una dinámica hiperinflacionaria. No llega a ser eso. Uno no está pidiendo cobrar cada 15 días. Capaz que le gustaría todo cobrar cada 15 días, pero no ocurre, digamos, no estamos en esa dinámica todavía, ni en una remarcación de todos los días. Yo creo que la hiperinflación no la tiene que concebir, y Milton Friedman lo piensa de esa manera también, no la tiene que percibir como una inflación muy alta, sino que tiene otra dinámica. Destruye completamente la economía, digamos, o sea, destruye todo el término de intercambio. No puedes hacer un contrato con alguien, es algo muy complejo, ¿no? No es lo mismo que en inflación. O sea, en inflación siempre podés resguardarte, vas a decir, bueno, che, ajusto por INDEC, ¿no? Más o menos. De hecho, estuve escuchando que no sé quién había negociado bien los salarios y ajustan cada 2 meses por lo que dice el INDEC, lo cual, bárbaro, digo. Entonces es una forma de saltear los problemas que tenés. El problema es que cuando ya el ajuste mensual no te alcanza porque se va más rápido que el ajuste mensual. Eso es una hiper. A lo que iba es, sí. Sí, pero la inflación no es nominal. O sea, no importa que la inflación sea, no sé, 1000, es la velocidad en que empieza a crecer la inflación, digo. O sea, si hoy no 50 de mañana estoy en... Generalmente cuando tenés un 1000% mensual ya se considera hiper. Claro. Búsquenlo porque hay distintas, depende del autor, hay distintas definiciones, ¿viste? Ahora lo que hacen para decir que estamos en la puerta de una hiper es que te hacen, eso se lo escuché a Milei, que hace la comparación con cuál es la inflación del resto de los países y cuál es tu brecha de inflación. Entonces este 120%, como en otros lugares tienen un 1%, tenés 120 más, ¿no? Entonces en la época que vos tenías hiperinflación, en el resto del mundo tenían 100% de inflación. Entonces la brecha que tenemos ahora es más grande que la hiper. Bueno, pero eso no es hiper, eso es una interpretación. Vamos, la hiperinflación generalmente estás hablando por eso, un 1000% de valores. En Alemania era más, 2000, 3000%. En Venezuela de hecho llegó hace poco a 10.000, o sea, 10.000%. O sea, por eso digo, se pierde total referencia a la moneda. Y generalmente ¿qué ocurre cuando tenés una hiperinflación? Lo fijás en otra moneda. Fijá, en definitiva, en los hechos, fijás el precio en dólares. ¿Qué haríamos si tuviésemos todo al 1000 o 10.000% de inflación? ¿Cómo fijamos los precios? Dolarizadas, de hecho, digamos. Entonces directamente ya, por eso también eso está dolarizado de hecho, otra cosa más que dicen que no es cierto. Vos vas al supermercado y no está dolarizado de hecho. Sería mucho más complejo esa dolarización. Igual, yo creo que sí, si llegas a una hiperinflación, dolarizás de hecho, eso está claro. Pero lo que iba es, si vos no sacás el cepo cambiario, es muy difícil que eso ocurra, porque la hiperinflación, en el caso argentino, y en el caso de Venezuela pasó lo mismo, es cuando vos no tenés referencia al oficial. Si vos liberás el tipo de cambio oficial, ¿cuál es el techo? Respondiendo un poco a lo que vos me decías. ¿Cuál es el techo? Y no lo sé, porque el dólar también ajusta por la inflación que tenés. Entonces, ¿por qué se está conservando el cepo cambiario? Justamente porque si vos liberás el tipo de cambio oficial, sí, seguramente estés en una hiperinflación. Porque vas a tener una demanda de importadores de dólares, los exportadores no van a querer exportar especulando que después van a tener un dólar más alto, y así sucesivamente vas a vaciar las reservas y el dólar va a tender a infinito. ¿Vamos? O sea, si vos tenés dólares que ya no te alcanzan, ¿no? Los importadores requieren más dólares y los exportadores no quieren exportar, ¿por qué? Porque especulan no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, dicen, che, yo quiero vender a un precio que me liquide en pesos a una mayor cantidad. Entonces aguanto las exportaciones. Entonces va a haber una escasez tremenda de dólares y eso va a hacer que el dólar crezca. Por eso, y ahí sí creo que hay cierto consenso, por lo que estuve escuchando de los políticos sin preferencia política, lo digo por lo que estuve escuchando, creo que incluso hasta Larreta había dicho no se puede sacar el cepo de una, lo cual suena algo coherente, digamos, eso dentro de
después lo que él opina en general no me importa, digo, en ese caso puntual es coherente, digo. Massa obviamente dice lo mismo con lo que está haciendo. Y creo que Bullrich y Milei ya hablan más de sacar el cepo rápidamente y demás. Y es cierto que hoy en día si uno saca el cepo rápidamente, para mí puede ser muy nocivo, muy nocivo. De nuevo, porque no tendría techo el dólar. O sea, sería un problema de hiperinflación. Pero bueno, ahí está siempre el juego de, no, bueno, pero yo como voy y hago otras medidas, voy a generar confianza, entonces no voy a generar hiperinflación, ¿no? Está siempre ese discurso. O dolarizo, ¿no? Un poco el planteo de Milei es, bueno, que dolarizo. Entonces de esa manera genero esa estabilidad. El problema de la dolarización es en qué valor dolarizás. Inicial. ¿Y por Eso, qué? No tenés nada. claro, bueno, por eso yo ese tema también lo abordé, porque él lo que dice es, bueno, ok, no, en realidad yo los dólares los consigo, ¿no? Entonces dolarizo y puedo dolarizar el valor de mercado actual. El valor de mercado lo llaman los dólares financieros. Entonces, bueno, ok, esos dólares los consigo ¿cómo? A través del endeudamiento. Entonces tenés más endeudamiento del que ya tenés, o sea, tenés una crisis de deuda fenomenal, seguís teniendo. Otra explicación que dio la corriente más liberal es la de decir, bueno, en realidad todos los bonos públicos que tenemos de Argentina, hoy saben que ustedes, los AL, algunos operan en bonos, no, me había dicho atrás que no, o uno sí. El dólar MEP, digamos, cuando compras. Exacto, cuando esa intermediación, bueno, hoy están el 30%, 30 y pico por ciento de evaluación de su... Ustedes saben que cuando un país emite deuda, un bono soberano, lo que hace es, emite una deuda por 100, vamos a hacer de cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando está muy cerca de defaultear ese país por distintos problemas como los que tenemos en Argentina, ¿cuánto cotizan? Bueno, actualmente cotizan un 30%, llegaron a costar hasta un 20 y pico por ciento, ¿no? Eso es bueno. O sea que imagínense, comprás algo a 100 que vale 20. Vos podés ir ahora y comprarlo a 30, ¿no? Vas y lo comprás. Y esperás. ¿Por qué vale 30? Porque hay una expectativa muy grande con que vos lo defaultees. No lo pagues. Decidas no pagarlo. Igual de todas maneras no es que nunca pagás nada. Siempre hay quitas. Y de hecho por eso gira en torno a ese valor, porque generalmente las quitas, la quita más grande que tuvimos ahí con Néstor Kirchner al comienzo del kirchnerismo fue el 75%. Entonces más o menos te rendiría el 25%, te pagarían el 25%. ¿Vamos? Entonces por eso gira en torno a esos valores. Cuando haces políticas más pro mercado aumenta, y ahora está aumentando. De hecho a medida que se acercan las elecciones y a medida que toda la oferta electoral es más de derecha, naturalmente los precios de los bonos soberanos aumentan. ¿Vamos? Y es lo que está pasando. Justo estos días cayó, pero digo, la tendencia general, ¿por qué cayó? Por el no acuerdo con el FMI, pero quiero decir, va a haber una tendencia, y si las PASO, terminan las PASO y sale como más votada Bullrich, seguramente suban. ¿Estamos? Entonces, y así operan los bonos soberanos, ¿no? Las acciones operan un poco distinto, pero en parte también parecido. En definitiva, esos bonos soberanos lo que hacen es marcarte la pauta de cómo viene, digamos, el país y cuáles son las expectativas de si se va a defaultear, no se va a defaultear y demás. Igual la cuento de qué veníamos con esto del bono soberano, por ejemplo, ya me perdí de... Esta idea de la titulación de todos los bonos para traer dólares. Ah, perdón, lo de Milei, pero ahí me acordé. Son muchos temas. Entonces, ¿qué es lo que dice Milei? Lo que dice Milei es, como tenemos muchos bonos en el Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Si esos bonos, en vez de cotizar a 30, cotizan a 50, 60, y él pone el ejemplo de Sri Lanka, que tiene unos problemas tremendos internos, entonces dice, bueno, ok, si cotizan a 50, 60, ya compenso los dólares que me están faltando hoy. ¿Por qué? Porque salgo al mercado, los vendo y consigo los dólares que me están faltando. ¿Entienden la lógica? Bueno, ahí es el problema de los periodistas que no repreguntan, porque ahí en realidad entonces tu plan económico es que se revaloricen unos bonos, ¿no? O sea, tu principal plan, que es dolarizar, es que esos bonos se te revaloricen. Y si no ocurre, ¿qué pasa? O sea, dolarizamos a un dólar más alto. Lo que vos decías que no hay dólares, bueno, va en ese sentido. O sea, ahí a cuánto dolarizar. ¿Por qué es importante a cuánto dolarizar? Porque he tenido también debate donde me dicen, no, lo importante es que vamos a cobrar dólares, no a cuánto. Bueno, que básicamente los salarios de toda la economía van a estar establecidos al tipo de cambio que vos dolarices. No es lo mismo dolarizar a 500 que dolarizar a 1000. Igual todos los cálculos que hicieron para mí también, digo, esto en defensa también de quienes quieren dolarizar, digo, todos los cálculos que dicen, bueno, vamos a ganar 50 dólares, ¿no? Eso hay que verlo, ¿no? Es verdad, hay que ver el momento en el cual vos dolarizás, cuántos dólares tenés. En fin. Pero dolarizar sí podría ser una solución al problema inflacionario, eso para mí hasta podría ser válido. El punto son las consecuencias que trae, ¿no? Igual en Ecuador no solucionó la inflación, siguieron con un arrastre inflacionario, no obstante haber dolarizado, o sea que puede haber un arrastre. Pero sin duda, ¿no? O sea,
Y si vos matás al paciente, le sacás la fiebre, digamos. Ese es un poco el tema. Entonces, si vos no tenés actividad, y bueno, sí, capaz que se te caen los precios y terminás en una... Ese es el problema y el riesgo que tiene, tratando de ser lo más objetivo posible, digo. O sea, vos ahí bajás el estímulo de la economía y naturalmente podés generar que no haya inflación. Ese es un poco el problema que tenemos acá en Argentina, que es centrar a que todo el problema de todos nuestros males es la inflación. Y quizás no es ese, o muy probablemente no sea ese el gran problema, ¿no? Son otros problemas, ¿no?, que también tenemos. El 40% de pobreza es un problema importante, ¿no? Que no alcanzan los salarios, el deterioro de los salarios. El deterioro de los salarios no se dio, por ejemplo, durante todo el año 2003 al año 2010, vamos a ver un texto sobre ese tema, con inflación. O sea que vos podés tener una inflación moderada y tener un aumento del salario real. O sea, bueno, esto contradice un poco a Milton Friedman, pero sería, bueno, que con un poco de inflación también te puede ir bien en la economía. Pero bueno, lo que te va a decir Milton Friedman es que eso es de corto plazo. Por eso Milton Friedman es considerado, y autodenominado por él mismo, un economista del largo plazo, y llama a Keynes un economista del corto plazo. Entonces lo que va a decir es, todo lo que propone Keynes son parches. Fíjense que esto se traslada mucho a la economía, ¿no? Cuando quiere acusar a la política, perdón. Cuando uno quiere acusar al otro, dice, no, vos estás pensando solo en el corto plazo. No, el plan platita, esta cuestión que se dice, ¿no? Se dijo ahora, ¿no? Tiran platita para que lo voten. Y después, bueno, es la misma lógica, la misma raíz ideológica. De decir, bueno, ok, en realidad lo que vos querés es estimular la economía y no te importa el futuro. En cambio, generalmente, en política la derecha está más asociada a políticas de largo plazo, ¿no?, en términos económicos. Bueno, y en el mercado laboral me faltó decirles algo. Y hay un video que se los puedo poner ahí en el grupo de Facebook para que vean, que es justamente lo que planteaba Milton Friedman, es que hay que eliminar en el mercado laboral lo que él va a denominar las rigideces. Las rigideces del mercado laboral. ¿Qué son estas rigideces? Muy bien. El sindicato es una gran rigidez. O sea, como concepto, la rigidez que sería es todo impedimento a que el mercado se regule en forma automática. El salario mínimo podría ser. El salario mínimo, perfecto, es una gran rigidez para Milton Friedman. ¿Qué otras rigideces más se les ocurren? Ahí vos decías una, perdón, que te interrumpí. Yo dije salario mínimo. Ya sea alto o bajo, igual, ninguno. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué rigideces se les ocurren? Fíjense que hay muchas que tenemos recontra internalizadas y que no sabemos que son rigideces. ¿Cómo? Claro, estoy hablando del mercado laboral. Igual está bien, esa es una rigidez del mercado en general. Mercado laboral, ¿qué rigideces tenemos? Ahí dijeron salario mínimo, dijeron los sindicatos. ¿Qué más? Indemnización. Indemnización, correcto. Sociales, aportes. Seguro de desempleo, ¿sí? ¿Qué? Jubilación. Jubilación, los aportes jubilatorios, estrictamente. Aguinaldo. O sea, todos los derechos laborales. Básicamente. ¿Qué más? Hay uno que lo tenemos reinternalizado que nunca lo dicen. ¿Qué? Vacaciones. Vacaciones. Es una rigidez, a ver, vos las vacaciones, ¿qué es lo que plantea Milton Friedman como raíz? Pues yo digo, y esto lo toma la raíz libertaria también. Perdón que me pongo con la libertad, pero acabo de escribir el libro sobre eso, entonces toman lo mismo en eso, en la raíz. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, ok, vos negociás con tu patronal, vos sos empleado, negociás con tu patronal y decidís, si vos no querés tener vacaciones y te pagan más, bárbaro. ¿Por qué te obligan a tener vacaciones? ¿Por qué obligan a que te haya 14 días al año, no? Si vos querés no tener vacaciones, no, porque hay gente enferma, como por ejemplo a mí me pasa que si me pagara más por no tener vacaciones, buenísimo, listo. Seguimos. Entonces, a algunos le debe pasar, o todos quieren vacaciones. Todos, porque si negociaran que le pagan mucho más sin vacaciones, capaz que alguno acepta. No sé, dice, meto un añito, 2 añitos sin vacaciones, pero gano más. Eso es lo que dice Milton Friedman. No, dice, negociar igual, igual. ¿Cuál es la crítica? No son iguales. Esa es la crítica a lo que dice. Pero ¿qué va a plantear? Bueno, ok, si vos querés, ¿por qué tenés que negociar con un salario mínimo? ¿Por qué el salario mínimo? Si vos aceptás un salario que esté por debajo del mínimo, es tu problema que aceptaste. Date vuelta, andá y negociar con otro que te ofrezca un mejor salario. Eso es lo que va a decir. Es una negociación entre iguales. ¿Qué otras rigideces? Les faltaron decir algunas rigideces. Hay una muy elemental que no dijeron. Bueno, esa no es tan elemental, pero está bien. Está bien. Los juzgos por discapacidad o género. Jornada laboral, el tiempo de De ella. trabajo. Muy bien, eso. Las horas trabajadas.
Eso es algo que vos perfectamente, digamos, podrías, según Milton Friedman, negociar y decir, che, a mí la verdad no me molesta laburar 12 horas por día, me pagan más, pero no lo digo en chiste, lo digo en serio, no. O sea, uno podría... ¿Cómo? ¿Por qué cuando tocas horas extra y te pagan más? Sí. No, trabajas un feriado, te pagan el doble y... Eso no tendría sentido para él, porque lo que dice es que vos vas a negociar mano a mano con la persona. Ojo, esto lo digo en serio, no, por eso digo, no lo digo en tono de chiste, sino que en serio lo que plantea es, ok, bueno, no es que plantea que todo eso es perjuicio para el trabajador, él no lo va a plantear, no lo va a plantear desde el lado del empleador, no, el empleador es bueno porque da trabajo, entonces me tenés que conceder todas estas cosas, no, él lo que plantea es ponerlo en la negociación. Si vos no tenés vacaciones, si vos me trabajás 12 horas, si vos haces todos estos esfuerzos, yo te voy a pagar más. Ese es el planteo de Milton Friedman, no es que quiere que la gente vuelva a ser un esclavo, digamos. Yo, de nuevo, como les dije en la clase anterior, no es que está planteando el malestar de la gente. Él cree que el bienestar es ese. Vamos a llegar a un acuerdo en el cual vos ganes más plata si estás dispuesto a ganar. ¿Por qué? Porque dice que te autolimita. Okay, ¿por qué 8 horas por día? Capaz que uno dice, che, la verdad que quiero trabajar 12 horas y hacer un trabajo más intensivo durante 4 meses, cobrar más e irme a otro trabajo, no sé. Entonces lo que va a decir es las condiciones las ponen entre las dos partes. Hay un video muy famoso de Milton Friedman que habla con una mujer que le propone lo de igualar el salario. La mujer le dice que hay que una ley para igualar el salario y él le rebate, digamos, justamente desde el lado que vos decís, claro, en este sentido, él habla desde ese lugar, equivocado o no, pero claro, él cree que es la solución, digamos. Pero por eso él lo dice, no, porque yo quiero que el empresario le vaya bien y el trabajador se muera. No, es lo que plantea eso, es poner las condiciones. Y a propósito de uno de los videos, por eso el video que les puedo compartir, es que le hacen un ejemplo, en ese momento él hablaba de salario mínimo, ¿no? En Estados Unidos. Entonces él decía, bueno, si una persona, creo que usa el término, si una persona de color quiere buscar trabajo y quiere entrar a una oficina, ¿no? Y el salario mínimo es de $900, vamos a hacer de cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Vos querés contratar a esa persona, que no tiene experiencia en el tema y demás, y vos decís, che, lo que me va a hacer ganar esta persona a mí como empresa es $600, no es 900. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a decir, si yo tengo un salario mínimo de 900, no la contrato. Nadie quiere ir en contra de la ley, ¿no? Te va a decir, bueno, ok, no la contrato, queda fuera del mercado laboral. Entonces lo que dice Milton Friedman es, si yo no tuviese salario mínimo, yo a esa persona la contrato por lo que produce, 600 o $500, la contrato, aprende y después puede generar ese expertise y después cobrar un salario mayor. En cambio, de esta manera la estoy expulsando del mercado. Ese es el argumento de Milton Friedman, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es el salario mínimo expulsa a la gente del mercado. Y en definitiva genera desocupación, desempleo. O sea que dice que también parte de ese desempleo, más allá del desempleo natural, parte del desempleo que se genera es producto, o sea, en este caso sería el efecto inverso. ¿Se acuerdan que vimos que la tasa natural podía ser más alta que la real? Bueno, en este caso la tasa natural podría ser más baja que la real, porque en este caso el Estado expulsa con el salario mínimo a la gente que tenga posibilidad a tener un empleo. De hecho, fíjense que esta teoría, que quizás a alguno le pueda parecer un poco descabellada, es la que motoriza la cuestión de las pasantías. ¿No les sonó familiar esto? ¿Por qué las pasantías? ¿Alguno está con pasantías? ¿Siempre hay alguno acá? ¿Te pagan bien o...? Sí, pagan bien. Bueno, está bien. Está bien. Yo creo que la que me pagan bien, no sé. ¿Pero no te pagan cargas sociales? Creo que no tuve Bueno. mi primer sueldo. Todavía no. El primero te digo. No te pagan, te dijeron que te iban a pagar bien. No, ya firmé el contrato. Bueno, está bien. Claro, sí. Claro, exacto. Uno puede trabajar a honorem. Generalmente en el régimen de pasantías, cuando uno le pone las cargas sociales y demás, suelen estar, buenísimo que no te haya pasado a vos, por debajo del mínimo. Sí. Cuando los políticos ahora están hablando mucho de la flexibilización laboral, ¿es esto sacar indemnizaciones? Sí, ahí lo que tenés que ver es la plataforma electoral de qué es lo que... últimamente lo que está bastante de moda, hay un libro que se habla de eso, que es La Mochila Argentina. No sé si... Ahora justo. ¿Qué tal? Sí. Ahí va, gracias. En lo que... Hay un libro conocido que se llama La Mochila Argentina. Yo no lo leí, leí los comentarios, que hablaba acerca de esto, hablaba de la cuestión indemnizatoria. Un poco me parece que ahora está puesto el foco en la cuestión indemnizatoria, como derecho laboral, que se quiere sacar. Lo que se propone es que en realidad cada trabajador se vaya armando como un propio seguro, en el cual se va generando como un fondo, como el fondo jubilatorio, pero en el cual cuando vos decidís
Claro, seguro de retiro, cuando deciden que vos no trabajes más en ese lugar, la empresa no tenga que sacar plata para indemnizarte, sino que directamente vos ya lo tengas en una cuenta, entonces vos ya disponés de ese dinero cuando se te despide. ¿En Estados Unidos no hacen algo de eso? En Estados Unidos sí, en Estados Unidos hay plena libertad laboral, digamos. Eso es un buen punto el de Estados Unidos. Ojo que por eso hay ejemplos y contraejemplos como en la economía, por eso estos debates son, digamos, si todos los ejemplos fueran a favor o todos los ejemplos en contra, no discutiríamos economía porque sería tan fácil como decir, che, no funciona en ningún lado, funciona en todos lados, ¿no? En Estados Unidos es un mercado laboral totalmente libre y funciona muy bien. Tienen un desempleo muy bajo. ¿Funciona muy bien hasta cuándo? Bueno, en la crisis de COVID se levantó así el desempleo, claro. No te vas a quedar con los trabajadores, despedías un montón de gente. Ahora, ¿qué hizo el Estado ahí? Envió cheques a todos los desempleados. O sea que el Estado en definitiva intervino. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué es medio japoneses? Bueno, en definitiva, lo que ocurrió en Estados Unidos es eso. Entonces, el mercado laboral totalmente libre no funciona. No, discutámoslo. Bueno, ¿es japonés o no? ¿Qué es? Ahora me estoy en intriga. No es tu culpa, te lo pusieron. Bueno, entonces, el mercado laboral libre puede funcionar en algunos países, como en el caso de Estados Unidos, funciona muy bien. Vamos, de nuevo, funciona muy bien, es también relativo, les digo, con COVID se quedó mucha gente en la calle, o sin trabajo, mejor dicho, pero ¿qué pasó ahí? El Estado dio cheques directamente a cada uno de los empleados y pudieron sortear la situación. O sea que no sé si fue tan trágico para la gente que se quedó sin trabajo, no lo sé. No sé casos puntuales o cuál fue la experiencia en general. Y acá un poco lo que pasó fue la doble indemnización y... Acá lo que ocurrió fue que el Estado, en vez de... Igual estuvo el IFE, pero el IFE sí, no lo vamos a comparar con el sistema de incentivos de Estados Unidos. Pero que quiero decir que hizo el Estado acá como acción, bueno, puso una doble indemnización, después hubo prohibición de despido. Entonces el Estado lo que hizo fue tratar de evitar de que vos tengas la libertad que plantea Milton Friedman de poder despedir a quien vos quieras y cuando vos quieras. Vamos, o sea que fue en otro sentido. Por eso les digo, a veces el éxito o el no éxito, ¿qué pasa? Uno podría decir, en términos de desempleo, ¿fue exitoso ese plan? Y sí, la verdad que no hubo una gran cantidad de desempleados. ¿Qué te contestan del otro lado? Bueno, sí, en realidad cerraron un montón de fábricas, dado que vos obligaste a que tengan que mantener a los empleados ahí. ¿No? Es otra visión de la misma... Okay. No contratás por miedo a que... No contratás por miedo. Bueno, igual la doble indemnización no regía para las nuevas contrataciones. Eso sí estaba bien pensado. O sea, la doble indemnización y la prohibición era para todos los que vos tenías hasta el momento de COVID. Si vos contratabas a alguien nuevo, porque eso lo decía mucho, pero nadie decía esa parte de la norma, ¿viste? Decía, si vos contratabas a alguien nuevo, sí podías echarlo, vamos a decirlo así, o hacer un periodo de prueba y demás. Entonces, por eso fue una política exitosa, igual, y ahí sí entramos en la ideología. Por eso, digo, ahí sí, ya va más a cuenta de cada uno, si consideran que lo que se hizo en el mercado argentino de trabajo fue exitoso, no fue exitoso, en Estados Unidos sí, no, y bueno, en definitiva, eso es lo que ocurre. Bueno, en definitiva lo que plantea Milton Friedman es que el mercado de trabajo tiene que operar totalmente libre, que no tiene que haber rigideces y demás. Obviamente va a estar a favor, en realidad, a favor como bien menor de esto que dijimos de las pasantías, ¿estamos? ¿Por qué las pasantías? ¿Por qué traje a colación lo de las pasantías? Porque operan bajo esa misma lógica. En realidad yo no te pago cargas sociales, no te doy todos los derechos laborales que te corresponden, trabajás menos horas, pero vos aprendés un oficio. Vamos, entonces al aprender ese oficio te prepara mejor para el trabajo. Que generalmente las normas de pasantías generalmente son, tenés que aprender únicamente, no tenés que hacer trabajo que le estás sacando a un trabajador, sino que tiene que ser un complemento. No te voy a preguntar para no comprometerte. Pero digo, tiene que ser eso. No puede ser hacer trabajo, porque para eso me tenés que contratar como trabajador. Tiene que ser un aprendizaje. De hecho lo marca la norma de pasantías, hay pasantías también en secundarios, hay pasantías en universidades. Bueno, eso en el mercado laboral. ¿Y cómo opera en el resto de los mercados? Como ya anticipaba allá la compañera, opera bajo la misma lógica. En el mercado de bienes, ¿qué tiene que pasar? No tiene que haber intervención del Estado. De nuevo lo mismo, precios cuidados, precios mínimos, precios máximos, perdón. Precios mínimos también estaría en contra, ¿no? Acá no se suele aplicar, pero nadie sabe qué son precios mínimos, ¿no? Yo lo digo como algo. Cuando estableces, por ejemplo, que querés que algún bien, vamos a hacer de cuenta que tenés un problema de márgenes en una determinada fruta, por ejemplo, ¿no? De estación. Entonces vos no querés que el precio vaya por debajo del costo. Entonces el Estado, acá se da poco obviamente, en Argentina
podrías decir, bueno, el precio mínimo en Europa se hace con algunas producciones de bienes, vos decís, bueno, okay, este tiene que ser el precio mínimo, no se puede comercializar, no sé, el tomate, si tenés una sobreproducción de tomate, por debajo de este precio. ¿No? ¿Por qué? Porque si está por debajo de ese precio, no paga el costo, entonces la actividad se daña. Entonces lo que pasa es poner un precio mínimo, no podés venderlo a menos que esto. Es más raro, pero pasa. Precios máximos tiene más lógica, ¿no? En un proceso inflacionario, donde decís, bueno, okay, este es el precio máximo que vos podés vender un bien. ¿Y ahí qué problema hay cuando hay precios máximos en Argentina? Entonces, ¿qué pasa en los supermercados? Que ponen los cartelitos. ¿Lo siguen poniendo o no? Sí, uno por familia. Con el aceite. Con la harina. Con el azúcar. Con las cosas tipo como muy puntuales, tipo y baratas, como la harina, poner que no sé cuánto sale, 200 pesos un paquete. Pero en los Carrefour, Jumbo, eso es en todos lados, hasta en los mayoristas, tipo, es como que si sos comerciante puedes comprar bulto, y si sos persona, tipo, consumidor final, solo ponerle 6 paquetes de harina por persona. Okay. Bueno, en definitiva, siempre los precios máximos van acompañados con una restricción en cantidades, pues si no, te genera esto, desabastecimiento que igual se genera, pero se generaría de forma más rápida, vamos a decirlo así. O sea que en términos del mercado del trabajo dijimos totalmente libre, en el términos del mercado de bienes también totalmente libre. En el caso de precios cuidados, ahí podríamos discutirlo un poco más, pues se supone que la adhesión es voluntaria. Digo se supone porque el precio máximo no es voluntaria, por lo general, pero en precios cuidados, acuérdense que el plan, por lo menos original, ahora ya no sé ni cómo está el plan, pero quiero decir, la idea original era que había una promoción de parte del Estado, ¿no? O sea, uno dejaba estables los precios, pero era tanta la promoción que hacía el Estado sobre esos bienes que vos generabas mayor venta por vía cantidades. Vamos, entonces generalmente podía haber empresas, yo conocí casos de empresas que estaban contentas con precios cuidados, en serio lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, bueno, si no sos una primera marca, capaz que a la primera marca sí se las imponían más, si sos una segunda marca, te da una visibilidad que quizás no tenés la posibilidad de publicitar tanto tus productos si tenés una buena producción, ¿no? O sea, yo diría, si tenés que lanzar un producto, una buena producción de un bien, y tenés máquinas y producción para poder abastecer, no estaría tan mal que te metas a precios cuidados. Pero bueno, por eso, hay de todos los casos. Hay segundas marcas que hemos conocido también a través de precios cuidados, por eso es un mecanismo también de promoción. No digo que en todos los casos, habrá otros que digan, bueno, tengo que negociar esto, ahora lo que hacen es meterse en precios cuidados, porque te autorizan importaciones, entonces siempre puede haber ahí algún trueque. En definitiva, en el mercado de bienes obviamente no tiene que haber ninguna intervención, como plantea Milton Friedman. ¿Y cuál es el otro gran mercado que tenemos? El mercado de dinero, en el cual, adivinen, ¿qué hay que hacer? No hay que intervenir, exacto. ¿Y con la tasa de interés? Ahí está, ese es el punto central. La tasa de interés tiene que ser la de equilibrio. Yo le voy a decir, mira, la tasa de interés vos no la tenés que regular, el Estado no tiene por qué bajar la tasa de interés, subirla. Hay gente que presta dinero y hay gente que necesita dinero. Lo que se pongan de acuerdo esas dos partes será la tasa de interés. Es bastante sencillo en ese sentido. Por eso, digamos, ¿qué se le critica a Cavallo, que decimos que es el principal seguidor de Milton Friedman y demás? Sí, incluso podríamos extrapolarlo a lo que hoy proponen la dolarización, sería un poco lo mismo. Son seguidores en muchos aspectos de Milton Friedman, pero en realidad Milton Friedman, ¿qué diría con el tipo de cambio? ¿Qué diría con este problema que tenemos en Argentina? Deja libre. En algún momento se va a ajustar. ¿Estaría a favor de la dolarización o de la convertibilidad que aplicó Cavallo? ¿Un peso, un dólar? No. Diría, no, porque vos estás imponiendo como Estado. Encima, lo de Cavallo fue en el año 91 con una ley. Ustedes saben que la convertibilidad fue una ley. Que dijo, ¿es un peso? Un dólar. Milton Friedman diría, no, esto es un disparate. O vos lo que tenés que hacer, esto lo tiene que regular el mercado. De hecho, la crítica a esa más liberal hacia la convertibilidad es eso, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, no es solamente un deseo. Me acuerdo que Macri una vez dio un discurso que todos se rieron, pero que iba en ese sentido, a mí me parecía que era pertinente, que era el de, bueno, yo quiero hacer una ley que todos seamos felices, ¿no? Él decía, no sé si se acuerdan. Sí. Y es lo mismo que pasa con la convertibilidad, ¿verdad? Vos podés hacer la ley 1 a 1, después de tener los dólares, no funciona. ¿Cuál fue el problema de la convertibilidad? Justamente que como no había dólares, nos endeudamos para tratar de que esos pesos circulantes tengan su respaldo en dólares. ¿Estamos? O sea que la convertibilidad, que se planteaba como un modelo económico virtuoso, en realidad conllevaba a que te tengas que endeudar en dólares para mantenerlo. Por eso es un poco, digamos, la idea ahora más avanzada de dolarizar, que sería una convertibilidad en el extremo.
Bueno, ok, si no te dan más dólares, te tenés que arreglar con esos dólares, ¿no? Y a su vez el plan no es a 35 años. ¿Qué cosa de 35? El plan de Milei, por ejemplo, dice, bueno, acá 35 años. ¿Qué? ¿El plan económico? Claro, Sí, no, eso de 35 no lo había escuchado, pero... Puede ser, sí. Pero la dolarización lo que tiene, que esto trae bastante controversia con ese tema, es que está planteada como irreversible. Esto, igual, ahí lo explico también varias veces, el tema de la dolarización comparado con la convertibilidad, yo te diría, si a priori vos me decís cuál de las dos instalás, yo te diría la convertibilidad. ¿Por qué? Ninguna de las dos me gusta, pero quiero decir, ¿por qué te diría que tiene más sustento? Vos tenés pesos circulando, vos tenés tu moneda. Y vos lo que tenés que hacer es tener dólares que respalden esa moneda. ¿Vamos? Si vos eliminás la moneda de peso y vas con la dolarización, vos tenés que tener todo el circulante que tenés también en dólares. Entonces el requerimiento de dólares es mucho mayor. Y a su vez, el rendimiento que te pueden dar los dólares en las reservas, vos con los dólares que tenés en tus reservas puedes ir y comprar bonos del Tesoro norteamericano y tienen un rendimiento. En cambio, si los dólares están circulando, no tienen ningún rendimiento para el Estado. Entonces, en términos teóricos, incluso dicho por liberales, es preferible la convertibilidad antes que la dolarización. Pero bueno, lo que tiene la dolarización comparado con la convertibilidad es que, y ahí algunos se enojan, pero es así, es más irreversible, es más difícil de sacar. En el caso de Ecuador, Correa lo cuenta, que tuvo varios intentos de querer salirse de la dolarización y no pudo. ¿Por qué? Porque es más difícil después de que la gente se acostumbra a manejar dólares, ¿no? Tratar de decir, bueno, ahora tenemos una monedita nueva que nadie te la va a querer aceptar. Por más de que incluso los salarios sean más bajos. Eso también es lo que tiene el efecto, esto lo cuenta Correa bastante bien, y dice, incluso por más de que tengas un salario más bajo en dólares, después es muy difícil que vos quieras cambiar a dólares. Hay un caso de ejemplo que es el Mozambique, si no me equivoco, que se da marcha atrás, pero fue un desastre. Fue catastrófico, fue peor que dolarizar, digamos. Volver marcha atrás y tener una moneda local. Entonces lo que tiene la dolarización es que es más irreversible, vamos a decirlo así. Que con la convertibilidad, que fíjense cómo voló por los aires y ya está, todos nos olvidamos de la convertibilidad. Pero bueno, es un tema bastante complejo. Sin lugar a dudas, el problema central es que la moneda está perdiendo valor, que la moneda no es confiable y eso de alguna manera hay que solucionarlo. Ha pasado igual de nuevo. En Alemania, el marco alemán, también la gente iba al supermercado con los changuitos llenos de billetes y después el marco alemán fue la moneda más fuerte de Europa. Y hoy en día diría que es la que subyace ahí dentro del euro y es que hace que el euro sea fuerte. O sea, los ciclos de las monedas débiles se pueden revertir. No así como así, pero se pueden revertir. O se puede generar una moneda nueva, por ejemplo. Hay propuestas también de hacer una moneda del Mercosur. Pueden plantear otras hipótesis. Bueno, en definitiva, con el mercado de dinero lo que ocurre es que lo que plantea Milton Friedman es que se regule por la oferta y la demanda. ¿No? O sea que la tasa de interés sea la de equilibrio y el tipo de cambio también sea el de equilibrio. Bueno, y después como cierre, él hace una crítica que también tiene en el texto a un post-keynesiano que se llama Philip, que desarrolla lo que va a llamarse la curva de Phillips. Esta curva, ¿qué hace? Vincula el desempleo con la inflación. Él hace una medición en la década del 50 y en la década del 60. Sí, en el texto creo que hasta la tienen desarrollada la curva de Phillips, si no, googleé curva de Phillips. Donde pareciera, por los datos que él consigue recabar de los distintos países, entre que cada país tiene que elegir por uno de los dos males. O tiene inflación o tiene desempleo. Esto cuando yo daba las clases hace 5 o 6 años atrás, era más fácil de visualizar. ¿Por qué? Porque Argentina era un país con bajo desempleo, por ejemplo, y con alta inflación. Entonces es como que Argentina eligió el mal de la alta inflación. Ibas a Europa y ¿qué te encontrabas? Te encontrabas con que no tenían inflación prácticamente, pero tenían alto desempleo para el histórico de Europa. Entonces hay momentos históricos donde es cierto que esta cuestión de elegir entre los dos males pareciera darse. Lo que hizo Phillips fue ponerlo en una curva y se dio cuenta que existía cierta correlación.
Bueno, Milton Friedman agarró esta curva de Phillips y la empezó a matar, o sea, empezó a decir que no era así, que justamente al revés, que procesos de inflación llevan a procesos de, lo que les decía antes, de espiral hiperinflacionario y que llevan a mayor desempleo. O sea que no es cierto que un país tiene que elegir entre uno de los dos males, para decir Milton Friedman, sino que podés tener los dos males juntos. Y es muy probable que si tenés uno de los males, sobre todo si empiezas por el de inflación, termines en una crisis de empleo. De nuevo, a Milton Friedman se le hacía más engorroso, les dije que era crítico de Keynes, pero hay sobre temas más actuales que es más engorroso criticar a un tipo que escribió con 40 años de diferencia que él. Entonces, naturalmente, ¿a quién elige pegarle? A los seguidores de esa persona, ¿no? Entonces, Phillips es considerado un seguidor de Keynes. Así que es bastante interesante la crítica, véanla, porque va a decir que esta curva ya deja de ser una curva, sino que se vuelve una recta vertical, en la cual los precios y el desempleo van en aumento. Creo que tienen dos textos de Friedman, ahora no me acuerdo de memoria. Bueno, eso es lo más importante de Phillips. Véanlo, cualquier duda preguntan. ¿Alguna otra duda así en general? Sí. Y le declara como una especie de guerra de inflación. ¿La logra, digamos, solucionar? Sí, sí, de hecho, las políticas, generalmente Friedman, así como acá está más vinculado a Cavallo, digamos, más a conservadurismo o liberalismo, en Estados Unidos está más considerado más adepto al Partido Republicano, o sea, más a la derecha siempre. Sí, ha logrado Estados Unidos controlar la inflación con políticas de este tipo. El tema es, siempre el debate acá es, ok, si yo reduzco el Estado, reduzco la emisión, genera una caída de la inflación, bueno, ya vamos a ver la clase de inflación esto, pero más allá de no adelantarme tanto, ok, como les decía con la dolarización, posiblemente sí. No te lo aseguro tampoco, porque como le dije, en Ecuador siguió habiendo inflación después de la dolarización. El tema es todas estas restricciones, ¿qué hacen? O sea, ok, pueden bajar la inflación, ahora también te pueden bajar la actividad económica. Por vía ajuste de la actividad económica, o sea, si vos tenés una caída de la demanda en general de bienes, es muy probable que te caiga también los precios. O que la dinámica inflacionaria baje. De hecho, sin ir más lejos, para mí esta pequeña caída de la dinámica inflacionaria que tuvimos, ¿no? Porque era de 7 y pico, ahora dio 6, ¿no? 7,8, bajó de 7,8 a 6, ¿no? Algo así. Es una caída importante en términos de... Yo sé que es muchísimo, ¿no? Pero quiero decir, es cierto que la curva no se siguió haciendo así, como diría Friedman, sino que se desaceleró. Para mí es producto de que hay una caída de la actividad económica. O sea, vos te fijás con el dato de la actividad económica y hay una pequeña caída. Entonces decís, ok, ¿hay forma de solucionar la inflación? Sí, mediante actividad. Si se cae la actividad, seguramente se produzca una caída de la inflación. El tema es, ¿eso es una buena gestión? Quizás, bueno, hay economistas que dicen, bueno, sí, en realidad sí. Tenés que estar 1 año, 2 años de recesión, acomodar las cosas y después levantar de nuevo. Pero digamos, eso es el debate que se da. Y esto lo digo desde todos los espacios. Yo diría que prácticamente hay un consenso ahora con eso. O sea, yo creo que hay un consenso, en época electoral no lo van a decir, la parte más política, yo creo que hay un consenso dentro de los economistas que asesoran a las distintas vertientes políticas que hoy tienen posibilidad de ganar las elecciones, de que un ajuste es necesario. Vamos, y que quizás haya que ajustar para que la inflación merme un poco, estabilizar y después volver a crecer en algún momento. Pero sí, a ver si es exitoso lo que plantea Friedman, sí, si vos reducís el estado a la nada, no emitís, posiblemente sea cierto. En la clase que tenemos el lunes vamos a ver que hay más variables igual. ¿Se demostró en algún momento esto? Sí. En la práctica Sí, totalmente. Bueno, en Estados Unidos con los republicanos vas a ver la tasa de inflación siempre da más baja. Trump, no sé, por ponerte un ejemplo. Igual ellos tienen déficit, o sea que también es compleja esa cuestión. Pero en Argentina, como digo, un caso exitoso fue de un seguidor de la escuela de Chicago que fue Cavallo. Está bien, él no estaría de acuerdo, Milton Friedman, con el 1 a 1, pero sí está de acuerdo con el resto de las políticas. Por ejemplo, con el recorte del 13% de la jubilación estaría de acuerdo, porque dice, ok, si el Estado no le da para pagar esto, hay que hacer un recorte. Igual no llegó a tener superávit la convertibilidad, ese es un dato que también ellos omiten, pero sí había una intención de reducirlo.
sea, podemos decir, a ver, ¿es exitoso o no? Podríamos decir eventualmente sí, no en todos los casos. Bueno, Macri tenía una visión más Sturzenegger, sigue también esa línea y no lograron reducir la inflación, la duplicaron. Como todo plan puede ser exitoso o no, pero que tuvo éxito en algunos casos, sí, en términos inflacionarios. ¿Ninguna otra duda? Bueno, estamos chicos.